Buenas noches. El agua es un bien imprescindible en Canarias, pero ¿hacemos un uso responsable de ella? ¿Cuánta se pierde? Esta noche abordamos estas cuestiones en un reportaje especial en el que vamos a descubrir también cómo Canarias es potencia mundial a la hora de gestionar agua potable. Y el próximo 30 de mayo se entregan los premios Canarias y esta noche tendremos aquí a los 3 galardonados. Con ellos hablaremos del estado del periodismo, de la investigación y también de acciones sociales. Las islas tienen el índice de fecundidad más bajo de España, las alarmas ya han saltado y muchos hablan de suicidio demográfico. ¿Se puede revertir esta situación? Hoy buscamos respuestas. Y quedan 3 días para que se celebren unas elecciones en las que cualquier cosa puede ocurrir. Parece que los grupos no suman los escaños suficientes para gobernar en solitario Canarias, así que tendrán que pactar. Esta noche analizaremos los posibles escenarios que se van a dar tras el 26 de mayo. Volvemos enseguida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En Canarias cada día gastamos una media de 600 millones de litros de agua. Para que se hagan una idea, es como si diariamente llenásemos alrededor de 250 piscinas olímpicas, todo en uno de los territorios más secos del país, donde se ha pasado mucha sed. Tanta que hemos tenido que agudizar en Canarias en lo largo de la historia el ingenio para encontrar ese agua y sobre todo también en los últimos años para suministrársela a los millones de turistas que nos visitan. De hecho, Canarias se ha convertido en una potencia mundial a la hora de gestionar y obtener agua potable. Esta noche les invitamos a sumergirse en un reportaje especial en el que vamos a conocer el verdadero valor del agua. Este es uno de los gestos más cotidianos. Lo realizamos a diario. Abrimos el grifo y el agua corriente está al alcance de nuestras manos. Solo han pasado 3 minutos y ya Elena ha consumido 60 litros de agua. Según la Organización Mundial de la Salud, en una ducha de 5 minutos se consumen de media 100 litros de agua. El contador no para de subir. Ni siquiera son las 9 de la mañana y ya son 170 litros los que Elena ha consumido. ¿En algún momento usted se ha parado a pensar la cantidad de agua que deja correr al día? ¿Cuánta agua consumimos a diario? ¿Somos verdaderamente conscientes del valor del agua? 150 litros de agua. Esa es la cantidad que consumimos los canarios al día y solamente en nuestros hogares. En el archipiélago gastamos unos 621 millones de litros de agua al día. Con ellos atendemos las necesidades de 2 millones de habitantes y 15 millones de turistas al año. O lo que es lo mismo, llenaríamos y vaciaríamos 250 piscinas olímpicas cada día. ¿Somos conscientes de esta cifra? ¿De cuánto cuesta? Hoy descubrimos el valor del agua. Uno de los graves problemas de Canarias siempre fue la escasez de agua. ¿Canarias ha pasado sed? Aquí en Canarias se ha pasado muchas penurias económicas, precisamente con el agua, por no haber agua. El que tenía la suerte de vivir cerca, pues tenía la suerte de vivir cerca, como el que tiene la suerte de tener el médico cerca. Pero el que tenía la casa más retirada tenía que caminar mucho. Y esas caminatas se hacían siempre a primera hora de la mañana, a recoger agua limpia, agua bendecida, decía mi abuela, que el día de San Juan había que ir a recoger el agua antes de salir del sol, que esa agua estaba bendita. En el sur había tal carencia de agua que
habían penurias económicas. Nosotros teníamos una labranza del condado y teníamos una burra, y con una burra nos desplazamos con 3 barriles a unos 100 kilómetros para poder recoger agua de la mina cuando no llovía. Juan, tú tenías una burra y tú ibas a cargar agua a un sitio lejano. Sí, yo era el mayor, iba cada tercer día con una burra y con barriles a recoger agua a 20 kilómetros de Maspalomas. Ese es el tema, porque en Maspalomas había agua, pero era salitre, porque los pozos eran de muy poca profundidad y el agua era salitre, y muchísima gente que no tenían posibilidades, como nosotros que teníamos la famosa burra, pues bebían agua salobre. ¿Cuántos litros llegaban a almacenar en esa burra y la transportaban de un sitio a otro? 20 litros cada barril. ¿Y con 60 litros cuánto tiempo estaban bebiendo? Bueno, el agua era lo más que para tomar, porque después ya con el agua que se cogía de salitre, con eso se hacía la comida, el potaje. Uno se privaba incluso de hacer el aseo diario como Dios manda, porque te lavaba los sudores y lo indispensable para lo de todos los días. Esta ducha diaria se vino cuando vinieron los bidones y los baños en las casas y el agua corriente en la cocina. El archipiélago es una de las regiones más secas del país. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? En Canarias sí que llueve. Lo que pasa es que llueve de forma desigual. ¿Por qué? Por su altura. Las Canarias están sometidas a los vientos alisios que vienen del noreste. Entonces, esos vientos alisios traen las nubes que pasan por encima de Lanzarote y Fuerteventura, dejando muchas menos precipitaciones, pero que cuando llegan a las islas más altas se quedan esas nubes trabadas en el norte de las islas y dejan las precipitaciones. ¿Ha habido siempre aquí en Canarias una concienciación por el ahorro del agua? Siempre, desde siempre. Aquí, por ejemplo, gastar agua era, digamos, como si fuera un pegado. Cuando éramos chicos, decía que no podíamos comer azúcar y después no decírselo al confesor, porque con el agua pasaba igual. Si se derramaba agua, poco más o menos que había que decírselo al cura como un pecado. Yo cuando veo a la gente que abren las mangueras y se ponen de esta forma a lavar coches, a lavar frontis y a lavar las aceras y todo, digo, con la falta que nos hace el agua a nosotros. En las ciudades canarias era habitual encontrarse con esta estampa: bidones sobre los tejados para almacenar el agua. Una imagen que todavía hoy se observa en algunas zonas. Los bidones en sí a las casas vinieron cuando se puso el abastecimiento en todas las viviendas, de que hubiese agua corriente en las cocinas y en los baños. Y entonces fue, digamos, el pasar de ser pobre a ser rico, porque de pasar a tener que estar echando agua en una palangana para lavarte la cara, a tú poder abrir el grifo y lavarte y ducharte, y es la noche y el día. En las zonas rurales era diferente. Para mí el agua es la riqueza más grande del mundo. La riqueza más grande del mundo. Yo el agua le tengo un valor tremendo. La estoy usando y la sigo valorando toda la vida y les diré. Eulalio fue cabuquero. Era uno de los trabajadores que se adentraban en el fondo de la tierra, en La Palma, en busca de agua. Nunca me tocó tener un arañazo en ningún sitio, y yo era el que iba a descargar un barreno, que tenía que ir agachado besando los pies, porque de media galería para arriba no había quien pudiera caminar. Tanto él como sus compañeros combatían contra las montañas, incluso algunos llegaban a perder la vida. La prensa de aquella época se hacía eco de estas noticias y también hacían referencia a esa escasez. Las Islas Canarias tienen mucha sed. Más días sin agua. La sequía provoca 90 millones de pesetas de pérdidas. Tanta fue la sed que se pasó en las islas que despertó el más profundo ingenio de los canarios para poder salir adelante. Canarias, debido a la escasez histórica que tuvimos, apostó por la desalación. La parte administrativa consideró que la desalación era una solución de futuro. Y isla a isla fue implementando, tanto en planificación como en inversiones, la infraestructura. Y hay islas, por ejemplo, como Lanzarote y Fuerteventura, que dependen un 100% de la desalación. Pero no es nada malo.
decir, gracias a Dios está resuelto el problema. Lo que sería grave es que no tuviéramos desalación y por lo tanto no tuviéramos alternativa de recursos. Hoy la cantidad de agua en Canarias está resuelta. Después de que está la desaladora aquí en Santa Lucía, no ha vuelto a haber cortes de agua. Y con eso la salvación. El ansia por tener agua nos llevó incluso a provocar la lluvia artificial. ¿Pero en qué consistió? ¿Cómo se hizo? Óscar es licenciado en química. Su padre participó en esa misión. La idea surgió porque había un periodo muy largo de sequías en el Estado español. Durante la década de los 50 y los 60 se estableció, bajo una especie de copia de un proyecto americano, hacer lluvia artificial mediante la salida en avionetas, ¿vale?, para pulverizar con disoluciones concentradas de pequeños cristalitos semejantes a los del hielo para provocar núcleos de condensación a partir del cual crecieran las nubes. Y hubo un episodio de lluvias torrenciales en Gran Canaria y en Tenerife que hicieron dudar de si era bueno para los cultivos y demás ese tipo de lluvias torrenciales. Durante décadas, los niños se han educado en Canarias con mensajes para ahorrar agua. De siempre hemos sabido de su importancia y valor. Medidas para ahorrar agua este verano. No dejes correr los grifos. Dúchate en lugar de bañarte. No uses tu lavadora a media carga. Y por supuesto, no bebas agua. Ante esa necesidad, Canarias trató de encontrar soluciones. Las islas occidentales buscaron el agua en las entrañas de la tierra, a través de galerías y excavaciones subterráneas. Nuestro tradicional fuente de suministro son las aguas subterráneas, provenientes de las galerías y de los pozos, que al final se abastecen del acuífero insular. El ingenio canario, especialmente los agricultores, se adentraron en la tierra para ir a buscar, digamos, la madre del agua, el inicio del agua. Ahí es donde nacieron las primeras galerías. Hoy, más del 80% del agua que se consume en la provincia de Santa Cruz de Tenerife procede todavía de galerías y pozos. Gracias a que tenemos diques volcánicos que son impermeables y retienen esa agua, con la perforación de las galerías y de los pozos pudieron extraer ese recurso y transportarlo a las zonas donde se necesita. Bueno, nosotros tenemos constatado 1.124 galerías en la isla de Tenerife, de las cuales aproximadamente unas 624 están secas y el resto todavía están alumbrando. Ahora mismo se está sacando unos 400 metros cúbicos hora y el caudal normal de operación está en torno a eso. ¿Dónde estamos entrando ahora mismo, José? Pues estamos entrando en una galería que tiene aproximadamente 2.700 metros de longitud, casi 3 kilómetros, que comenzó su perforación en el año 98 aproximadamente y terminó sobre el 2001. Una galería que ha dado un importante caudal. ¿Y esta ahora mismo está en funcionamiento? ¿Qué hay al final? Al final nos encontramos un frente donde está el alumbramiento de caudal. En este caso, esta galería tiene un cierre hidráulico que nos permite regular la extracción de los caudales y en caso de que no necesitemos más caudal se cierra. Son labores puramente mineras, son labores muy complicadas, es adentrarte en las profundidades de la tierra kilómetros de manera horizontal, ¿no? Son labores, ya te digo, muy complicadas, en ambientes muy incómodos para el trabajador, no tienen una altura, no son superiores a los 2 metros, en algunos casos están agachados, en unas condiciones de humedad, de calor, con falta de oxígeno, etc. El agua aquí llega del acuífero subterráneo. El año pasado el volumen total de extracción de esta boca fue aproximadamente de 3 millones y medio de metros cúbicos. Normalmente en invierno, cuando la demanda baja porque ha llovido, este túnel está cerrado. Ahora mismo está abierto a razón de 400 metros cúbicos la hora. Se están extrayendo para el riego y para el abastecimiento de la zona. Las islas orientales se toparon con una situación diferente. La escasez de agua provocó la necesidad de instalar desaladoras. Etxeray, estamos en un lugar histórico, ¿no? Desde luego que sí, este lugar simboliza el cambio de modelo en la isla de Lanzarote. Pasamos de una isla agrícola, de una isla con muchas penurias de hambre, de sed, a una isla rica con un potencial turístico y que vive de otra industria totalmente diferente, y todo el cambio empezó cuando pudimos tener agua sin tener que esperar en el muelle que viniera un barco.
¿Se pasó mucha sed aquí en Canarias? Desde luego que sí, y especialmente por lo que cuentan, ¿no? Yo no lo viví en esa época, pero en Lanzarote se pasaba mucha sed. Había verdaderos inventos y verdaderas maniobras para mantener el agua. En Lanzarote hay una cultura de conservación del agua brutal, precisamente que viene de esa época, de cuando había que esperar un barco en el muelle para que trajeran agua para poder tener agua potable. Y eso, pues quieras que no, condiciona la vida en una isla y en un lugar en el que no hay otras alternativas. Esta desaladora fue una referencia, ¿no? Una necesidad que se convirtió en una referencia nacional e incluso mundial. Sí, desde luego que sí, y además yo creo que lo sigue siendo. Lanzarote es pionera en la desalación del agua, Lanzarote es pionera como territorio que tiene el 100% de su agua desalada. Todo el agua que consumimos en Lanzarote viene precisamente de la desalación. O sea, el 100% del agua que se consume aquí en esta isla, o también otras como por ejemplo Fuerteventura, procede absolutamente toda del mar. Sí, así es, toda el agua que se consume en Lanzarote es un agua que viene del mar. A excepción de la que se usa para riego, que es el agua que viene de la depuración, todo el resto es agua que se consume de la agua desalada que sale de esta planta y de la otra que tenemos en el sur. Pero, ¿cómo funciona una desaladora? La desaladora básicamente lo que hace es convertir el agua de mar en agua potable para consumo humano. Pero para que el agua pueda ser consumida, imagino que requiere un proceso, ¿no? Bueno, es un proceso complejo y costoso, por así decirlo, en donde llevaría 3 fases. En la primera, que es la captación de agua de mar mediante un pozo de lecho rocoso, donde se extrae el agua de mar con una bomba centrífuga para posteriormente pasar a una segunda fase, que es la que vemos aquí, que captamos el agua de mar en los pozos de captación, la llevamos a una filtración para quitarle las partículas y después posteriormente le hacemos un proceso de microfiltración, que es más conocido como osmosis inversa. ¿Qué es lo que se hace en las siguientes fases? Pues se llevaría a un proceso de filtración para la eliminación de las partículas y de ahí ya posteriormente la pasamos a los lechos de calcita, que es lo que se conoce como la remelizadora. Por poner un ejemplo, una desaladora de agua de mar tiene más análisis a lo largo del año que lo que puede tener incluso cualquier establecimiento o cualquier sitio de agua mineral. Canarias es la comunidad autónoma que más agua desala de España. 8 de cada 10 litros que se desalan en nuestro país proceden de las islas. Nuestro entorno insular hace que las plantas estén muy diseminadas en el territorio. Son capacidades medianas, pequeñas. En el entorno peninsular las plantas son muy grandes, más concentradas y por lo tanto en capacidad instalada nosotros a nivel de península no tenemos la misma capacidad. ¿Qué porcentaje de agua desalada se consume aquí en Canarias? La estadística varía según qué isla estemos hablando. Ejemplos como Lanzarote, que supera el 90% de agua desalada en la red respecto a otros tipos de agua. Entre Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, las cifras rondan entre el 40 y el 60% de agua desalada. Sin desaladoras, Canarias no podría atender a todos los turistas que recibe anualmente. Hoy en día, la verdad que en Canarias afrontar el turismo sin desaladoras yo no lo veo viable, ¿no? De hecho, hoy en día es una realidad. El turismo hoy en día, con el acuífero insular que nosotros tenemos, con nuestras capacidades, no sería capaz de soportar la demanda que el propio turismo necesita. El turismo no solamente necesita agua en cantidad, sino también necesita agua en calidad y además también necesita agua en todo momento, ¿no? Entonces necesitas una técnica que sea capaz de dar esas 3 premisas: cantidad, calidad y disposición en todo momento. El agua que las empresas distribuidoras suministran a los hogares canarios es un negocio que mueve más de 290 millones de euros al año. Bueno, el sector que consume más agua definitivamente es el sector turístico, pero no porque haga un uso excesivo del agua, porque precisamente si hay un colectivo que se haya preocupado de cada vez ser más eficiente, porque además cada vez es más sensible con esos temas por parte del turista, es el sector hotelero. Más del 70% de toda el agua distribuida en Canarias es para consumo de los hogares y solo el 18% se destina a sectores económicos. ¿Qué precio pagamos por el agua? El precio del agua está regulado porque se trata de un servicio público, además de primera necesidad, de primer orden, y en consecuencia tiene una regulación de todos y cada uno de sus componentes, de manera que no se trate de un precio que libremente puedan establecer quienes producen el agua o cada uno de los municipios. Además hay que tener en cuenta que el precio del agua tiene un componente también de subvención directa
al precio del agua que se abastece a cada uno de los ciudadanos, que está reconocido y recogido en los presupuestos generales del Estado, específicamente para Canarias, porque el tema de la desalación de agua de mar encarece mucho el precio. Canarias, si se compara con territorios como Galicia, ¿se paga más por el agua? Claro que sí, pero por muchas razones. La primera, porque en Galicia llueve y no tienen que producir el recurso, y nosotros tenemos que coger el agua del mar y producirla. Eso significa una serie de costes. Unos costes que deben ser compensados gracias al REF. Gracias a nuestro fuero canario, el Estado debe garantizar la moderación de los precios del agua desalinizada. El coste de la producción del agua no para de crecer en Canarias. Ya asciende a los 2,3 euros por metro cúbico, un 45% más que en el año 2000. Pero, ¿a qué se debe? Yo te diría que lo que hace más caro el agua en Canarias no tiene nada que ver con el agua, que es la energía. El coste que nos está generando mayor dolor de cabeza a los gestores y a los operadores es la energía. ¿Por qué? Porque la energía no para de subir. Por ejemplo, en los últimos años hay que ver cuál ha sido la evolución del precio del petróleo, cuál ha sido la evolución del precio de la energía. Y cada día tenemos que llevar agua a unas cotas más altas, con lo cual cada vez ese metro cúbico nos cuesta más. Además de la desalación, los embalses también forman parte de la respuesta a la escasez de agua. Aunque es difícil precisar el número de presas que hay en Canarias, se ha establecido en 270, de las cuales 110 son grandes presas, lo que representa el 10% de las presas de todo el territorio nacional y coloca a Canarias como el territorio del mundo con la mayor densidad de grandes presas. Presas atienden fundamentalmente a la demanda de agricultura y siguen realizando esa función, que es atender principalmente a la demanda que tenemos de la agricultura. Las presas que hay en Canarias principalmente son embalses de regulación. Esto quiere decir que almacenan agua en época de lluvia y luego ese agua es distribuida a los agricultores en la medida que es necesario. La mayor presa de Canarias es la presa de Soria, tiene 132 metros de altura, está entre las 10 presas más altas de España y su capacidad de embalse de 32 millones de metros cúbicos es el equivalente a 12.800 piscinas olímpicas de natación. Pero no todo el agua que se obtiene se aprovecha. Debido a la obsolescencia de la red de tuberías, se pierde al año el 29% del agua, según datos del INE. Si hablásemos de pérdidas, que imagino que mucha agua se pierde también. Sí, seguimos teniendo en ciertas partes instalaciones viejas y seguimos teniendo un alto porcentaje de pérdida que afortunadamente se reduce en cada año, pero que tenemos que seguir incidiendo en la inversión para renovar la red y para que cada vez haya menos pérdidas de agua y de metros cúbicos de agua, que a día de hoy siguen siendo mucho. El problema lo tenemos en la gestión de los servicios de agua, pero sí es cierto que hay una serie de parámetros que hay que regular y comparar, y hay determinado tipo de administraciones o operadores que pierden mucha agua en la red y no se les castiga. Hay ayuntamientos en Canarias que pierden de cada 10 metros cúbicos 5, la mitad. Eso es un dato inaceptable. Esta es una de las imágenes más repetidas en los hogares canarios, y es que somos los que más agua envasada consumimos de toda España. Pero, ¿a qué se debe? ¿Se puede beber agua del grifo aquí en Canarias? ¿Se puede beber? Obviamente sí. Hay una normativa europea que está traspuesta en España y hace que el agua sea potable en la red. Entramos en otro criterio y es el sabor del agua. El agua desalada tiene una serie de compuestos que hacen que el sabor sea distinto a un agua mineral. Es agua potable, pero hay consumidores que optan por incluir en sus viviendas filtros de osmosis inversa para modificar su sabor. Es el caso de Miguel Ángel. No bebo agua del grifo por su sabor. El agua osmotizada es un agua que viene depurada gracias a 3 filtros que tiene, a una membrana que utiliza el agua del grifo, pero la purifica. ¿En qué se diferencia? Hombre, en el sabor, el olor, que no huele nada. Aquí en Canarias, por desgracia, tiene muchísima cal el agua y dependiendo de la zona de la isla, más o menos. Para mí hasta tiene mejor sabor que el agua de las garrafas. Es más suave. Hay gente que le pone algún tipo de filtro, pero por ejemplo el agua que sacamos aquí es que es agua apta, es agua potable. O sea, no necesariamente necesita otro tratamiento. Pero, ¿qué composición tiene el agua que sale del grifo? Lo comprobamos y llevamos la muestra al laboratorio. Tiene diferentes minerales, tiene calcio, magnesio, nitritos, nitratos, fluoruro, pero todos tienen que estar en unos niveles que sean adecuados y que no afecten a la salud de las personas. Que sí que es verdad que a nivel nacional permiten que el cloro esté en niveles entre 0 y 1 y aquí en Canarias está obligado que el agua de consumo humano esté clorada con un nivel por lo menos de 0,2 miligramos por litro.
Por lo general, el agua de grifo es apta para consumo humano. Sí que es verdad que hay algunas zonas en Canarias donde algunos parámetros exceden de estos niveles máximos permitidos y debido a estos incumplimientos, en ciertas zonas hay restricciones y tienen unas cantidades altísimas de fluorante. Dice que no se lo deja a los niños menores de 8 años. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas agua, el flúor que es necesario va a los huesos, a los dientes, pero cuando es excesivo está lo típico de los dientes estos manchados que vemos en la zona norte de la isla. Y también se cree que elevados niveles de flúor prolongado afecta al sistema nervioso. En Canarias se consume de media 1.600.000 litros de agua embotellada al día, según el Instituto Geológico y Minero de España. Unas cifras que no paran de crecer. Es el caso de esta empresa canaria que produce agua a través de las nieblas. La captación de agua de niebla a nivel industrial se está desarrollando solo en Canarias, ¿no? Puede ser un agua desde mineralización muy débil a mineralización fuerte y el sabor se modifica por la cantidad de minerales que tenga el agua, ¿no? Cuanto menos minerales, pues menos sabor debería de tener el agua. Pero, ¿cómo es el proceso? El proceso de captación es la niebla, deposita las gotas de agua en las mallas, estas caen a la base del captador y son dirigidas por tuberías a los depósitos de agua. De allí, cuando se cogen los volúmenes que para poderlas transportar a fábrica, y allí pasan a los depósitos que están reservados para el agua de niebla, y de ahí se envasan. Canarias es la tercera comunidad autónoma española que más visitantes recibe. El consumo turista, habitación, día, está en un orden de 225, 250 litros turista día. Y si lo comparas, por ejemplo, con un doméstico, están 125. Pero claro, en esos ratios incorporar las piscinas, los jardines, la lavandería. En el sector de hostelería nos ha hecho un gran favor la instalación de las potabilizadoras, porque eso da una constancia en el agua y también es más barato que otras maneras de producir agua. ¿Es en los hoteles donde más agua se consume? Anualmente se consumen unos 86 millones de litros, una media de unos 200.000 litros diarios de agua, ¿no? Evidentemente es una cantidad que suena desorbitada. Para que se hagan una idea, esos 82 millones anuales de litros de agua convertidos en garrafas, para que se interprete de manera muy gráfica, son unos 16 millones y medio de garrafas anuales. ¿Cómo es posible hacer frente a esas cantidades? En el caso de las habitaciones, pues a través de perlizadores que mezclan agua con aire para que tengas sensación de que te sale mucho caudal de agua, pero en la práctica es el caudal necesario para asearte, como medidas en lo que es agua de riego, a través de la reutilización de al menos el 50% de las aguas procedentes de duchas, bañeras o lavamanos, para en forma de agua grises utilizarlas en riego. Una situación similar se da en los parques públicos y en los campos de golf. Aquí el agua es un bien escaso y siempre intentamos regar lo que la planta necesita. Es agua que antiguamente se llamaba reciclada y hoy en día se llama agua regenerada. Esta agua solamente es apta para zonas verdes, para campos de fútbol, para la agricultura y para el golf. Pero ¿somos conscientes de la cantidad de agua que se derrocha? Es verdad que si nos comparamos con nuestros abuelos somos menos cuidadosos, porque nuestros abuelos, al no tener agua, se preocupaban mucho del agua. Los hábitos de consumo, más o menos, siendo menos eficientes que en el pasado, son razonablemente eficientes y la gente tiene cultura de ahorro de agua. Es importante señalar que frente a un coste anual que nosotros podemos asumir de en torno a 250.000 euros, unos 250.000 euros, ¿no? Estamos hablando al final, pues bueno, de 10 céntimos al día por cliente, ¿no? Lo importante es gestionarlo bien, insisto, no despilfarrar ni el recurso, ni evidentemente el despilfarro económico. Pero, ¿cómo es posible hacer frente a ese consumo? Hemos reducido mucho, unos 7.500 metros cuadrados de superficie de césped, que no es necesaria para el campo de golf. Hemos instalado también unos aspersores sectoriales, lo que hace que reduce el 50% del agua a la hora de regar la zona que queremos,
y también hacemos unos riegos cortos para que la raíz de la planta mantenga la humedad y vaya buscando la humedad en el subsuelo. La desalación y la regeneración de agua suponen un tándem de mucho valor para Canarias, para aprovecharlos en conjunto y que podamos hablar de agua desalada para determinados usos y de agua reutilizada o agua regenerada para otros usos, de tal manera que un campo de golf no necesariamente se tiene que regar con agua desalada, se puede regar con agua regenerada que permita su uso en determinadas zonas. Pero si hay alguien que está pendiente del agua es Rafael, un agricultor de 60 años que siempre tiene la vista puesta en el cielo. Su economía depende de las precipitaciones. El agua es, después de la mano de obra, el principal gasto de cualquier explotación agrícola en Canarias. El agua es la vida. Sin el agua los seres humanos no podemos vivir y las plantas tampoco. Y más en esta zona, donde cada vez llueve menos, en esta parte del mundo. Agua que llueve, agua que cae, agua que te ahorras o recursos que tienes. El agua ha sido un factor condicionante de la vida y de la agricultura en particular en Canarias. Te voy a dar un dato. Para producir 1 kilo de tomate en Canarias se gastan 14 litros de agua. Para producirlo, el mismo kilo en Marruecos se gastan 100. ¿Eso por qué? Entre otras cosas, porque el agua es cara. Ante la necesidad en este sector, también se ha buscado la innovación para consumir menos agua. Pues nosotros hemos sido pioneros en usar sistemas eficientes de ahorro de agua. ¿Por qué? Porque el agua vale muy cara y está gastando agua. Hemos sido eficientes en desarrollar sistemas de regadío que funcionen bien. ¿Por qué? Porque el agua es muy cara. Claro que sí, así ha sido históricamente y ahora también. No existe un sistema de riego maravilloso para todos los regadíos. Cada cultivo, en cada clima, en cada sitio, en cada condición, necesita un sistema de riego diferente. ¿Eso qué necesita? Técnicos preparados que sepan en cada momento qué sistema de riego aplicar. Por ejemplo, en la platanera, hace años que se empezó a utilizar el goteo, ¿vale? El riego por goteo. Perfecto. ¿El riego por goteo es estupendo para todos los cultivos en todos los climas? No. A lo mejor en otros sitios pues es mejor, invernaderos, con otros tipos de riego. Ahora mismo se está utilizando mucho lo que es el riego enterrado. El riego, pero necesita unos técnicos que sepan hacerlo, porque si no puede tener problemas que se tupen los goteros, que pasan muchas cosas. Entonces, no hay una respuesta única. Ahora tenemos que ser punteros y pioneros en generar tecnología propia, en desarrollos y metodologías propias, y también empezamos ya a descubrir o a percibir que la depuración en concepto de alta calidad para usos, y por lo tanto tener agua regenerada, que normativamente se llama así, es una oportunidad de innovación para Canarias. Al igual que lo puede ser los usos de la salmuera para otros usos industriales, o también las oportunidades que abren las renovables en el proceso del ciclo del agua. El agua es indispensable para los hogares, para la agricultura, para el turismo. Durante generaciones hemos sufrido su escasez y gracias a la tecnología, hoy abrimos el grifo sin las restricciones de tiempos pasados, lo que no significa que perdamos la conciencia del inmenso valor que tiene el agua. Y ya lo han visto, hoy en día abrimos los grifos sin las restricciones que estábamos acostumbrados en el pasado. Todo ello ha sido gracias a la tecnología y también al talento de muchísimos canarios que se han implicado en ellos. Pero hoy nos preguntamos, ¿hemos perdido la cultura del ahorro del agua, Miguel Ángel? Enseguida preguntamos por esta cuestión, pero antes vamos a presentar a algunos de los invitados que nos van a acompañar esta noche en El Foco. Empezamos por Paco Pomares. Muy buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Miguel Ángel. Marta Cantero, buenas noches. Hola, buenas noches. Chicha Rosarena, buenas Miguel noches. Ángel, buenas noches. ¿Qué tal? Carmen Izquierdo, bienvenida, Carmen. Buenas noches. Tenemos también a Jorge Betancourt. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. Y cerramos también con Laura Afonso. Laura, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y hacemos de nuevo esa pregunta. ¿Hemos perdido un poco el significado, el valor del agua, Marta?
Yo creo que sí, por lo que hemos visto sí, porque se ha perdido porque la conciencia sobre el valor del agua lo da la escasez y ahora mismo yo creo que sobre todo las nuevas generaciones no tienen la conciencia de esa escasez por todo esto que han estado contando, ¿no? De toda la desalación y de todo. La verdad que yo creo que este tema, que fíjate si está poco cala y ha calado poco todavía en la sociedad, que nosotros debates de estos hemos tenido pocos, siendo importantísimos para la sociedad, para Canarias y el futuro. Pero Paco, se debería recurrir, Marta hablaba de las nuevas generaciones, a esas campañas de ahorro que yo creo que muchos recordarán, ¿se debería volver a recurrir a esas campañas para fomentar el ahorro de agua en las casas? No sé si serían efectivas, sobre todo porque nos hemos acostumbrado a gastar agua de una manera sistemática. En realidad el problema que tenemos en Canarias es un problema combinado de ausencia de recursos hídricos por un lado, o escasez de recursos hídricos, y por otro lado de coste energético, de coste de energía. Cada vez que hablamos de la solución que se ha implementado, que era la única posible en este territorio, que era la solución de las desaladoras, se nos olvidan dos cosas. El extraordinario coste que tiene la desalación de agua, el agua en Canarias es el agua más cara que se consume en toda España, y también el impacto que tiene sobre el medio ambiente la utilización de desaladoras, que es fortísimo, no solamente por el consumo, sino también por lo que produce la salmuera cuando se tira al mar y que genera un impacto extraordinario sobre nuestras costas del que se habla poco, ¿no? Entonces yo creo que este es un debate que debería llevarse no solamente a los jóvenes, sino que debería llevarse al conjunto de la población. Carmen, Chicha, se lo hago a ustedes la pregunta, me imagino que tendrán hijos y imagino... No sé si les han dado la misma visión que nos dieron, por ejemplo, a nosotros de pequeños, que pues había que tener muchísimo cuidado con el agua, no habían cortes, yo eso no lo viví, pero no sé si los hijos de ustedes tienen esa conciencia a la hora, por ejemplo, de lavarse los dientes, algo común. En mi caso está claro que tanto Luis como Alejandro, los dos hijos que tengo, ellos ya la conciencia la tienen, va incluida en su personalidad, porque les ha gustado mucho siempre todo esto de medio ambiente, etcétera, y son muy cuidadosas. Pero fuera de plató estábamos hablando, Laura Afonso, yo y los demás, un tema que nos ha dejado este magnífico reportaje muy claro. Si se pierde el 29% de la producción, cuidadito, porque el 29% es mucha cantidad, el agua que se pierde, es verdad, dos cosas muy breves. Una, que el reportaje nos lleva a pensar qué mal lo tenían que pasar nuestros antepasados sin agua, y eso es mover conciencia. Y por último, Laura apuntaba un detalle fundamental, el hecho de que cuánta garrafa y cuánta botella de agua hay para desecho. Brevemente, Carmen, muy brevemente. Pues lo que sí, desde luego creo que los niños sí están concienciados, pero también del peligro de la otra cara de esa carestía, y es que puede ser el negocio del agua, ¿no? Y creo que ya eso desde luego ha comenzado y es algo que se debería de frenar. Hay muchas aristas alrededor que luego si quieres vamos desgranando, como es el caso de galerías, como es el caso también de césped artificial como una alternativa a los campos de golf que veíamos, y mucho debate, y el agua de regadío también. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, nos vamos unos minutitos a publicidad y enseguida regresamos en El Foco. El próximo jueves se celebra el Día de Canarias, es 30 de mayo, ya lo saben, y desde el año 1984 se aprovecha esa fecha para reconocer a personas y organizaciones su labor a la hora de difundir la cultura, los valores y la realidad de las Islas Canarias. Nosotros en El Foco esta noche tenemos a los premios Canarias de este año, Marina. Así es, Miguel Ángel, hoy hemos invitado aquí esta noche al Foco a esos 3 galardonados. Tenemos con nosotros a la directora de la cadena SER en Canarias, Lourdes Santana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Marina, buenas noches, Miguel Ángel. También tenemos con nosotros a Javier Jerez, él es el responsable de inclusión de SEAR Canarias. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y a José Gómez Oliño, catedrático y es rector de la Universidad de La Laguna. Muy buenas noches. Buenas noches. Lo primero, felicidades a los premiados. ¿Cómo lo toman, Lourdes? Pues con enorme gratitud al jurado que nos concedió el galardón, supongo que en eso coincidimos, y sobre todo a los colectivos, instituciones públicas y privadas que nos propusieron para un premio que ninguno de los 3 buscamos, sino que nos enteramos cuando nos hicieron la llamada y la verdad que te llena de gratitud, sobre todo cuando viene, que creo que es común en el caso de los 3, desde las 8 islas, ¿no? Las propuestas, entonces más emotivo aún. José. Sí, efectivamente, nos sentimos, bueno, me siento y supongo que mis compañeros también muy honrado, y
considero este galardón pues como un estímulo para seguir trabajando en la línea en que lo he venido haciendo. Javier. No deja de ser una sorpresa siempre, ¿no? Y un agradecimiento a la población, a esta población de acogida, y evidentemente es el fruto de un esfuerzo por todo un equipo de trabajo que realmente hemos trabajado para la integración de las personas. Ellos son como decíamos, los 3 premios Canarias de este año, pero vamos a conocerlos un poquito más. Son innovadores y líderes. Vamos a hacer una reunión para establecer ya definitivamente lo que vamos a hacer la noche electoral. Tenaces y altruistas. Nuestro objetivo es convertir a las personas refugiadas en las propias protagonistas de su proceso. Y también una importante fuente de inspiración. Tienen a 2 de las figuras fantásticas de esas tierras extrañas, exóticas. Los Premios Canarias 2019 distinguen en esta edición a 3 profesionales por sus destacadas trayectorias en los ámbitos de la comunicación, las acciones solidarias y también en el área internacional. A la actual directora regional de la cadena SER en Canarias, Lourdes Santana, le avalan más de 2 décadas ejerciendo el periodismo. Me siento plenamente arropada por ella y eso me hace ser muy feliz en mi trabajo. Curranta, trabajadora, muy trabajadora. Que se le reconozca incluso su capacidad, conservar el talento de comunicación y trabajar por algo como es el entendimiento insular. Ahora que también lo que está de moda y lo que es tendencia en la política es la bronca y el enfrentamiento, creo que son motivos más que sobrados para que le den este premio. Entre sus funciones durante estos años, ha sido directora de los servicios informativos de Radio Televisión Canaria y directora de Televisión Española en el archipiélago. Además de sus cargos directivos, Lourdes Santana nos ha acercado algunos de los sucesos más relevantes de la historia reciente, como el atentado del 11S. También nos mantuvo pegados a la televisión durante la riada de 2002 en Tenerife o con el accidente del vuelo 5022 de Hispaner. Presentes en el archipiélago desde 1986, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha defendido los derechos de miles de migrantes, un trabajo que este año el jurado de los Premios Canarias ha reconocido por su labor altruista y solidaria. Tenía miedo de morir. Mis hijos también, los mayores, querían llevarle para ser soldados. SEAR es una organización de acción humanitaria independiente que desarrolla proyectos de integración, sensibilización y protección. Su tarea se centra en la ayuda integral a las personas refugiadas, desplazadas, apatriadas y migrantes con necesidad de protección internacional. Rector de la Universidad de La Laguna desde 1999 a 2003, el catedrático José Gómez Soliño es el impulsor del Campus África, una iniciativa que promueve las vocaciones científicas africanas y por la que se le galardona con el Premio Canarias Internacional. Tiene un conocimiento brutal acerca de la lengua inglesa, de los textos de la lengua medieval. Soliño es miembro honorario de la Academia de las Letras de Cabo Verde y creador del Máster Universitario de Estudios Africanos. Uno de sus empeños es reducir la brecha científica entre el continente vecino y el mundo occidental. En la actualidad continúa impartiendo clases y tiene el respeto y la admiración de sus alumnos. Soliño es un profesor magnífico. Me da una pena absoluta de que se vaya a jubilar dentro de poco, porque quiero que todas las clases las dé él. Lourdes Santana, SEAR Canarias y José Gómez Soliño recibirán sus galardones durante el acto de conmemoración del Día de Canarias el próximo 30 de mayo. Eso será el próximo jueves, el 30 de mayo, ya saben, el Día de Canarias. Lourdes, escuchábamos a Carles Francino hablar de la dificultad de desarrollar la labor de periodista y del periodismo en una región tan fragmentada e insular como la nuestra. ¿Es muy diferente trabajar en Canarias, ser periodista en Canarias, que en otra comunidad autónoma? Sí, es diferente, tiene otras dificultades y de hecho para mí algo que me ha marcado mi carrera como periodista ha sido que mi reto siempre ha sido utilizar la comunicación para cohesionar Canarias, luchar contra un pleito insular que nos ha hecho mucho daño durante muchas generaciones. Yo creo que ahora los más jóvenes están más vacunados. En primer lugar porque los medios eran locales y entonces su mercado era local y jugaban al enfrentamiento, y luego otro tipo de poderes fácticos e incluso partidos políticos que buscaban esa rentabilidad electoral a corto plazo de enfrentar unas islas con otras. Yo desde que empecé a trabajar quise borrar eso, es que era algo que no soportaba, ¿no? El que nos enfrentaran unos con otros, y crear los servicios informativos de Televisión Canaria, poner en marcha este medio de comunicación en el que ahora estamos,
pues para mí fue el gran reto, ¿no? Porque era construir por primera vez con fuerza un discurso regional, una información regional que nos permitiera a los canarios conocernos mejor, porque es que no nos conocíamos. De cohesión y de fronteras también sabe mucho SEAR Canarias. Lleva aquí 30 años ayudando a aquellos que quieren pues traspasar esa frontera. ¿Qué balance hacen de esas 3 décadas, Javier? Sobre todo un balance de agradecimiento con relación a que una sociedad tan impregnada de los movimientos migratorios, antes lo estábamos hablando en el ratito que coincidimos, tan impregnada en su historia de los movimientos migratorios, tanto antiguos como los modernos, facilita bastante lo que es la labor de concienciación y de favorecer la integración de las personas que huyen de sus países por razones políticas, de los refugiados políticos. Evidentemente, ello facilita la creación del primer centro de refugiados de Canarias, la apertura de un segundo hace 2 años, la puesta en marcha de proyectos innovadores con relación a Jóvenes por la Tolerancia, conjuntamente con el Gobierno de Canarias. Al fin y al cabo, no dejamos de ser un engranaje más dentro de una sociedad que es acogente, y en estos 30 años pues hemos ido quizás regando esa semilla que siempre ha estado presente en la sociedad canaria. Bueno, si hablamos de inmigración tenemos que hablar de África. Usted ha apostado por el Campus África, usted ha dedicado prácticamente su vida a por lo menos potenciar el talento de ese continente que tenemos tan cercano y que a veces parece que tenemos muy lejano. Pues sí, efectivamente. Junto con otros colegas y especialmente con el profesor Basilio Valladares, hemos hecho un gran esfuerzo para concienciar a la sociedad canaria y especialmente a las universidades de que la brecha científica, la brecha del conocimiento entre las sociedades más retrasadas y las más avanzadas es uno de los hándicaps, un gran obstáculo, ¿no? que en fin, dificulta el desarrollo de los pueblos. Y por lo tanto, dentro de este objetivo general que tiene Canarias de proyectarse, pues en este caso hacia África, colaboramos desde las universidades como sabemos hacer en las universidades, mediante la formación, mediante la investigación y mediante los intercambios académicos. Estamos haciendo que Canarias sea más conocida por los estudiantes universitarios africanos que vienen a Canarias durante Campus África y se marchan con un imborrable recuerdo de estas islas. Es curioso porque los 3, tanto SEAR como usted también, desde los medios de comunicación, han tenido una mirada muy presente en lo que es la inmigración a África, las fronteras. ¿Creen, les pregunto a los 3, que es el momento de que el mundo occidental cierre las fronteras? No, para nada. Yo creo que, como dijo sabiamente Isabel Allende, la supervivencia de la especie está precisamente en la diversidad. Yo creo que la labor de SEAR, o sea, tenemos que ser receptores, tenemos que ser humanos. Si es que al final estamos hablando de humanidad, no podemos dar la espalda a la gente que huye y que su vida corre peligro, a veces por ideas religiosas, por ideas políticas, por ideas religiosas. Tenemos que dar los instrumentos y ser muy pedagogos para poder ser tierra de acogida, para poder atender a toda esta gente que huye. Y tenemos la obligación de, si está en nuestras manos, salvar cualquier vida, ¿no? Entonces, es algo que es un principio tan de humanidad básica, que es que discutir eso. Yo creo que estas voces que surgen ahora, que lo quieren arreglar todo a base de construir muros y casi poner a la persona que huye en un muro que si lo salta casi se está jugando su vida por segunda vez, eso es algo ridículo que no soluciona nada. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Hemos perdido humanidad? Sí, por supuesto. Yo creo que la solución no está en construir muros, sino en favorecer las condiciones de vida de donde provienen los emigrantes para que no sientan la necesidad de emigrar. Nosotros lo estamos haciendo a un nivel académico. Los estudiantes que vienen a Canarias pues vienen muy interesados en conocer otra región, muchas veces vienen por la lengua, por la cultura, pero quieren volver a sus países y desarrollar su vida allí. Siempre hay curiosidad por conocer al otro, pero al mismo tiempo siempre hay amor a las raíces. Y esto lo siente un africano como un europeo. Y por lo tanto, la solución no son los muros, la solución es crear lazos de cooperación con el otro lado para un mejor conocimiento y para favorecer que tengan mejores condiciones de vida, que no les impulsen a tener que emigrar en condiciones muchas veces dramáticas. Javier, a pesar de lo que estamos viendo, Lourdes lo comentaba, esa corriente que hay en Europa, además tenemos unas elecciones este domingo al Parlamento Europeo, ¿el futuro de Europa tiene que pasar por África?
El futuro de Europa tiene que pasar por realmente tener unas vías legales y seguras para todas las personas que realmente tienen la necesidad de emigrar, bien sea por razones socioeconómicas, bien sea por razones políticas. Evidentemente, la facilitación de algo natural, como decía Lourdes, de esas migraciones, de esos movimientos, al fin y al cabo es riqueza, y es riqueza social, y no solo como se está planteando ahora en Europa de cerremos fronteras, pero dejemos pasar, seamos permeables a aquello que realmente nos interesa, a informáticos, a personal capacitado con la guerra de Siria, a médicos, enfermeras. No, al final se tienen que facilitar vías legales y seguras para todos, para que la naturaleza de la migración y el enriquecimiento evidentemente siga siendo un bien común y sobre todo normal y naturalizado. También queríamos ahondar en el papel, Lourdes, de los medios de comunicación, porque bien es cierto que en esta época de proliferación de noticias falsas somos responsables y tenemos que tener una dirección clara para combatirlas. ¿Cómo se puede hacer? Con periodismo, más periodismo y buen periodismo. Y yo creo que en eso yo lo repito mucho, pero es que es algo que me gusta recordar. Cuando surge el gran movimiento migratorio en Canarias, que nos coge por sorpresa y no estábamos acostumbrados, nos enseñó la peor cara de la sociedad y también la mejor. Y pasó lo mismo en el periodismo. Salió una generación de periodistas, el anterior Premio Canarias, que yo tuve el honor de ser presidenta de ese jurado, Pepe Naranjo, que hizo una labor magnífica. Salió Nicolás Castellano, compañero nuestro de la cadena SER, que ahí sigue bregando con ese periodismo responsable, solidario, comprometido y ejemplar. Juan García Luján, José Manuel Pardellas, o sea, hubo un montón de gente que se negó a repetir el discurso oficial de los sin papeles, de los ilegales, y que empezaron a hablar de personas y de las historias que traían detrás, que se fueron además a los países de orígenes a averiguar por qué estaban saliendo, cómo se organizaban las mafias migratorias, y no a contarlos, porque llegó un momento que aquí se contaban como quien cuenta turistas, contaban inmigrantes, pero con connotaciones muy peyorativas, ¿no? Sin interesarnos por las personas ni por las historias que había. La televisión canaria en aquel momento que estaba empezando, yo recuerdo reportajes que hacían compañeros nuestros que iban a los centros donde estaban y contaban historias y venían rotos, y se hicieron muchos reportajes y se hizo una labor de intentar de alguna manera aplacar lo que eran otro tipo de mensajes que también se daban, muy xenófobos. Vimos comportamientos políticos nefastos en aquel momento, como los vemos ahora, eso no ha cambiado, y eso hay que combatirlo. Para eso está el periodismo tiene que tener una misión, si no la tiene, carece de sentido. Además, para vencer estos mensajes es muy importante la educación y la formación. Usted, José Gómez Soliño, fue rector de la Universidad de La Laguna. ¿Cómo valoraría el nivel de las universidades canarias ahora mismo, en la actualidad? ¿En general o en relación al problema que nos ocupa? En general. Bueno, las universidades están siempre en una evolución constante y en un proceso de mejora. Como el primer principio que tratamos de inculcar a los alumnos es el pensamiento crítico, pues naturalmente nosotros lo ejercemos sobre nosotros mismos y siempre estamos criticando lo que no funciona bien dentro de la universidad y buscando maneras de mejorarlo. Yo, sinceramente, que estoy al final ya de mi vida laboral activa, cuando miro hacia atrás, miro la universidad en la que me incorporé como joven profesor hace ya bastantes años, veo una evidente mejora. Y como conozco a las personas que rigen las universidades, sé que son personas comprometidas en la mejora. Y también conozco, y en fin, debido a mi experiencia y a mi interés por el tema, el interés que tienen las autoridades en mejorar el servicio docente, en este caso el universitario. Por lo tanto, mi visión es optimista, no pesimista. La universidad ha mejorado mucho, los alumnos vienen, por ejemplo, en el campo que a mí me corresponde, el de idiomas, vienen mejor preparados. Yo no creo en absoluto que los alumnos sean tan malos como algunos pesimistas dicen. Yo noto interés por aprender en los alumnos, esos que aparecieron antes son alumnos míos, pues noto interés por aprender y en fin, tengo esperanza en el futuro, ¿no? Ustedes han sido referentes, cada uno en su campo. ¿Cómo se puede fomentar en Canarias el talento, Javier? ¿Cómo lo podemos hacer? En mi campo en particular, en lo social, evidentemente todo lo que tiene que ver con lo social, el enriquecimiento parte del conocimiento de la realidad, y la realidad en el ámbito de lo social es trabajando y formándose para y con las personas, no
no podemos hacer, supongo que José estará de acuerdo, no se puede dar solo un ámbito desde lo teórico cuando se tiene que intervenir con personas. Tenemos que conocer las realidades para que los diagnósticos realmente nos lleven a llevar a soluciones que realmente sean factibles. Bueno, nos queda un minutito, pero me gustaría preguntarle a los tres, ya que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, sobre todo también esas elecciones autonómicas, ¿qué necesita Canarias de sus dirigentes? Lourdes. Pues yo creo que una apuesta decidida por la educación pública y por los servicios públicos, una apuesta decidida, seria, responsable, con una proyección a largo plazo, no estar en la táctica de un año, de 2 años, y porque nos enfrentamos a retos importantes y cualquier reto, y eso lo saben mis 2 acompañantes esta noche, los 2 premios Canarias, pasa por una sólida educación pública, es la clave de todo. Yo abundo en eso, es necesaria la formación a todos los niveles, por supuesto, pero añadiría la ciencia. El futuro, el desarrollo futuro pasa por la ciencia. Si estamos trabajando para establecer lazos científicos con África y que se supere esa brecha del conocimiento en África, también diría que nosotros tenemos también una brecha del conocimiento que tenemos que superar porque el futuro pasa por la ciencia. Javier. Y si a todo ello sumamos unas políticas sociales para las personas, con las personas que realmente favorezcan los procesos de inclusión y autonomía, yo creo que estamos rozando la excelencia, ¿no? Y son cosas muy sencillas, pero a la vez muy complicadas. Y por supuesto, la guinda son políticas de igualdad que no se queden en el papel, sino que se traduzcan en todas las acciones y en todos los campos. José Gómez Soliño, Javier Jerez, Lourdes Santana, un placer a los 3 haberles tenido esta noche aquí en El Foco y enhorabuena, por supuesto, por el galardón. Muchas gracias. Muchas gracias. Un premio que recibirán el próximo jueves en ese Día de Canarias, pero ya saben, lo veníamos comentando con ellos, que este domingo tenemos elecciones, 26 de mayo, apenas 3 días para votar, para pasar por las urnas. Prácticamente todos los partidos políticos están haciendo ese sprint final para conseguir hasta el último voto, porque se abren muchas posibilidades. Estamos ante unas elecciones muy abiertas. No hay mayorías claras en la mayoría de las administraciones, de las instituciones, y encima también nos encontramos con un alto número de indecisos. Votamos el 26 de mayo y, como decíamos, los partidos luchan hasta por el último voto. La campaña llega a su fin. Tras semanas de mítines, carreras y actos electorales, votaremos en unas de las elecciones más inciertas. Todo está abierto y cualquier cosa puede ocurrir. Aunque hay algo claro, los pactos serán más necesarios que nunca. Los últimos sondeos vaticinan tiempos de cambio en el Parlamento, aunque los pronósticos podrían errar debido al estreno del sistema electoral y al alto número de indecisos. Muchos en el PSOE están convencidos de que podrán ganar en votos y escaños a Coalición Canaria. Los socialistas sienten que tienen el viento a favor y confían en mantener el efecto de las elecciones nacionales. No obstante, todo indica que necesitarían sumar apoyos, y aquí las cosas se pueden complicar, porque no es seguro que un bloque de izquierdas con socialistas, Podemos y Nueva Canarias pueda alcanzar una mayoría suficiente. La agrupación socialista de La Gomera es una posición favorable, porque La Gomera tiene un apoyo indiscutible, es decir, de los 4 escaños que se van a elegir en La Gomera, lo más probable es que consigan 3 escaños. En ese sentido, esos 3 escaños van a valer oro para un posible pacto de gobierno, de un lado o de otro. Pero tampoco están las cosas claras para Coalición Canaria, que también necesitaría llegar a acuerdos con otras formaciones. De momento tienen 2 líneas rojas: no pactarán con Podemos ni con Vox en el caso de que la ultraderecha obtenga representación. El PSOE tiene un escenario positivo, pero también lo tiene Coalición Canaria. La clave es que ese escenario positivo se traduzca en un respaldo electoral mayoritario que le permita sumar junto con otras formaciones políticas y poder superar esa mayoría absoluta. En la derecha, el Partido Popular espera una remontada tras el golpe de las generales, pero habrá que ver si pueden recuperar votos o una parte de su electorado se va a Ciudadanos, ya que nadie duda de que el Partido Naranja entrará por primera vez en la Cámara Regional y lo podría hacer con fuerza. De hecho, aspiran a ser la llave del nuevo gobierno. Lo primero que debe demostrar es que va a superar la barrera electoral de ese 4% y va a poder acceder al Parlamento de Canarias. Una vez entre en el Parlamento de Canarias, pues entonces ya podremos evaluar lo que puede hacer, lo que no. La gran incógnita es qué harán los indecisos. Se estima que un 20% de los votantes en el archipiélago aún no sabe qué papeleta introducirán las urnas, un dato que puede condicionar los resultados. Pues no, la verdad, sinceramente no estoy muy segura porque no me he informado muy bien todavía. Ay, todavía no, todavía estoy
pensando. Que no me convence ninguno al 100%, entonces al final muchas veces votas a uno al menos malo. Votas a uno, que es el tuyo, por así decirlo, y después se une a otro que no es el tuyo, ¿para qué voto? La batalla en Gran Canaria y Tenerife está más reñida que nunca. Este 26M puede propiciar un nuevo escenario en los dos cabildos de las islas. Hasta 3 candidatos mantienen sus opciones a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Antonio Morales espera revalidar mandato, aunque ha encontrado en el socialista Luis Ibarra un duro competidor que no ha dudado en reprobar algunas acciones del gobierno Nueva Canarias PSOE. Tensión electoral también en Tenerife. Allí Coalición Canaria y Socialistas se disputan la presidencia. En la pasada legislatura el pacto entre estos partidos estuvo cerca de quebrarse y ahora los dos llegan en un empate técnico. En solo 3 días saldremos de dudas. Bueno, esas son algunas de las batallas electorales que tenemos que vivir el próximo 26 de mayo. Y la primera pregunta que les voy a trasladar, a ver si tienen tiempo, porque tienen 20 segundos para contestarme. ¿Qué creen que va a pasar el domingo, Paco? No tengo ni zorra idea. Directamente. ¿Ya está? Y además, si alguien sabe lo que va a pasar, pues que venga y que lo diga, pero yo creo que está tan abierto todo que es imposible tener una idea de lo que puede ocurrir. Realmente me quedo en lo que dije antes, no tengo ni idea. Marta, 20 segundos, ¿tan contundente como Paco? Bueno, no tan contundente, pero yo creo que va a salir a votar menos gente. Yo creo que va a pasar mucha gente, muchos nervios en ese día, y sobre todo que vamos a estar todos mirando para La Gomera. Eso es lo que me parece que puede Ahora les pasar. preguntaré precisamente por los diputados gomeros. Chicha, 20 segundos, ¿qué va a pasar el domingo? Pues que vamos a tener unas elecciones, digamos, muy importantes, que hay que concienciar a la gente de esa importancia, que lo que dice Marta Cantero es verdad. Yo creo que el nivel de afluencia a las urnas va a bajar, y por último te diría que algunos se van a tener que comer algunas cosas que han dicho en campaña, estoy segura, porque no lo van a poder llevar a cabo. Carmen. Pues yo creo que habrá un triunfo bastante modesto socialista y no una debacle como quizá otros esperan de Coalición Canaria, y quizá en la provincia donde uno pensaba que triunfaba se va a llevar más de una sorpresa, y esperemos por aquello del cambio que haya nuevas incorporaciones de partido. Jorge, venga, haz de pitonizo. Del agua, estamos hablando del agua ahora, ya no, ¿verdad? Yo creo que sí, que el agua, que vamos a ver aguas turbias el domingo, ¿no? Yo creo que, en fin, el panorama es un poco como lo has dicho tú, es decir, el PSOE probablemente tenga mejores resultados, Coalición no se derrumbará tanto, pero va a ser un Parlamento, yo te vaticino, muy complicado para formar gobierno. Laura, cierras esta primera ronda de 20 segundos. Pues yo no me atrevería incluso, pues como prácticamente todos, a decir un resultado, porque evidentemente también hay que estar pendientes de si se pueden reproducir los mismos resultados o parecidos a las elecciones generales. También tenemos 5 urnas en Canarias, también estoy de acuerdo con ellas a la hora de decir que la participación puede que sea menor, y no hay que olvidar que tenemos una nueva ley electoral también, a ver cómo puede afectar eso en los resultados, ¿no? Después hablaremos de esto precisamente, pero voy a afinar un poquito más la pregunta, porque la mayoría de los sondeos auguran una victoria del Partido Socialista. Incluso, ya saben, está abierto ese pacto con Nueva Canarias y Sí Podemos para gobernar, pero también se está viendo la posibilidad, también se baraja ese pacto entre Partido Socialista y Coalición Canaria. No sé cómo lo ven, Paco. Bueno, vamos a ver, yo tengo la impresión de que una de las pocas cosas que parecen claras es que la ola del Partido Socialista a nivel nacional va a permitir que la candidatura de Ángel Víctor Torres sea la más votada, o las candidaturas del Partido Socialista en Canarias sean globalmente las más votadas. Otra cosa es que el conjunto de la izquierda, es decir, lo que es Ángel Víctor Torres más Podemos más Nueva Canarias, que no es exactamente la izquierda, aunque se mueve en ese ámbito en la política de pactos, tengan los votos suficientes, 36, como para poder llegar a gobernar. Mi impresión es que las dos opciones de las que habla todo el mundo son esa, que es la que representa de alguna manera el cambio que se reclama desde la izquierda, o un acuerdo entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, que efectivamente, antes de todos los procesos electorales en Canarias, ha renegado de la posibilidad de ese acuerdo el Partido Socialista, pero finalmente se ha producido. Se produjo en las pasadas elecciones y se produjo también en las anteriores, ¿no? Es decir, que a veces se nos olvida de que en las dos elecciones anteriores a esta, el Partido Socialista pactó con Coalición Canaria. ¿Qué pacto ves más factible de estos dos de los que estamos hablando, Carmen?
Pues creo que no es imposible, ni muchísimo menos un pacto Hablando de política, todo es probable, todo es efectivamente, posible. pero Partido Socialista, Coalición Canaria, sería más bien cuestión de reestructurar determinadas figuras. Es verdad que hemos escuchado mucha campaña contra, pero no contra las siglas, eso ha sido más raro, pero sí contra no haremos a tal persona alcalde, no haremos a tal persona presidente. Es decir, es un juego interesante porque si después hay que pactar con mover esa ficha hasta donde toque y se juegue el puzzle y quien presiona más en esa guerra de poder será el que elija qué cabeza va a rodar más abajo. ¿Ese pacto, Chicha, también depende de lo que pase en Madrid? Bueno, es que no te olvides de una cosa, que indudablemente ya Ana Oramas, votando el otro día a Meritxell Batet, junto con Guadalupe González Taño, las dos diputadas de Coalición Canaria, dejaron claro que no se cierran a nada, ¿no? Es decir, fueron dos votos que además se demostró que eran decisivos luego. Bueno, por uno se quedó para una segunda vuelta Meritxell Batet, pero está claro que llegó a 175 gracias, entre otros, a estos dos votos. A tu pregunta te digo, claro que hay que tener un ojo en Madrid, porque lo que está claro es que nosotros aquí en esta comunidad autónoma en la que vivimos y de la que procedemos, no podemos permitir que haya un enfrentamiento perenne con Madrid, entonces habrá que llegar a acuerdos. Y si Ferraz dice hay que pactar con Coalición Canaria, da igual lo que digan los socialistas de Canarias. Jorge, eso está claro. Marta. Yo creo que al final la clave está en la conformación del Parlamento, ¿no? Ciudadanos no va a jugar aparentemente ni con Coalición Canaria porque tiene un presidente, un candidato que está en un proceso judicial, ni va a jugar con ningún pacto donde esté Podemos. Los diputados de Ciudadanos los tienes que descontar. Si los descuentas, prácticamente estás hablando de un Parlamento de 63, 64, 62, depende de los resultados de Ciudadanos. Entonces la mayoría ya no son 36, la mayoría pudiera ser 36 para una investidura donde Ciudadanos vote en contra. Pero para gobernar, ¿no? Claro, pero entonces aquí hay un problema de bloqueo, es decir, si no hay posibilidades de que los partidos formen, Coalición Canaria por su lado o el PSOE por otro, formen un gobierno, porque no reúnen la mayoría suficiente, inexorablemente se van a producir dos cosas. O se convocan nuevas elecciones pasados los 2 meses del primer intento de investidura, o Coalición Canaria y el PSOE tendrán que mirarse, con mucha rabia, pero se tendrán que mirar. A lo que yo decía antes, perdona Miguel Ángel, perdona Marta, lo que yo decía antes, que alguno se va a tener que tragar después del 26 de mayo lo que había dicho durante la campaña. Yo creo que hay cosas, tú comentabas que Ferraz te va a influir, yo creo que ya está habiendo movimientos en ese sentido y de hecho lo que se ha visto hoy y que se ha publicado y que se ha distribuido hoy, este panfleto advirtiendo de un posible pacto. Panfletos que aparecían en Las Palmas de Gran Canaria. En Gran Canaria sobre todo, por eso parece que aquí no ha sido tan masivo, pero ahí se ha difundido en la buzonería y en todas las calles. Yo creo que se ha creado tal expectativa de que va a haber un cambio de ciclo, de que hay tal placaje a Coalición Canaria porque se supone que solo se puede avanzar en estos momentos con ese cambio de gobierno, que este nerviosismo que hay en la izquierda por ver si llega o no llega, está haciéndoles cometer determinados errores en este sentido, como el documento este. Pero lo que quiero decir es que yo creo que hay que tomarse las cosas con deportividad, o sea, que haya un cambio hacia un gobierno, que pueda haber un gobierno PSOE Coalición Canaria, a lo mejor hasta conviene a Canarias, y después digo por qué sí puede ser. Laura. Bueno, pues yo, animando un poco lo que decía también Chicha, ¿no? De estar pendientes de lo que se puede producir a nivel nacional y el gobierno que se puede producir, también es verdad que en ocasiones ha repetido Ana Oramas que ella no entraría a pactar o ella no apoyaría un gobierno en el que se encontrara pues la formación Podemos, con lo cual pues ahí también podría haber no bloqueo, pero sí esa negativa de Coalición Canaria apoyar un gobierno socialista. Y no sé si ser tan pesimista como Jorge en el caso que decía de esa situación de bloqueo en el Parlamento de Canarias, pero yo, a no ser que estén los números muy claros, que no lo creo, puede llegar a producirse. Hay una también, cosa, Laura, tienes razón en lo de Ana Oramas, pero si no se vota un gobierno, se vota una investidura, el gobierno viene después. O sea, el problema es si se alinea o no en una investidura de Sánchez, ¿no? También hay que contar con los 4 votos que van a faltar probablemente de los diputados que están procesados. En todo caso, Madrid, si la vía de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez es de la acreditada ganadería de primero yo, después yo y después yo, si puede ser, ¿no? Si Pedro Sánchez, el camino que tiene para llegar a la Moncloa pasa por los 2 votos de Coalición Canaria y para seguir gobernando después, que eso lo veremos después el lunes porque se han molestado en no negociarlo, si eso pasa por ahí, yo me temo que más de uno se va a tragar muchas cosas. Volviendo a Canarias y volviendo también a analizar las perspectivas del resto de los partidos, ¿auguran también que el Partido Popular va a tener
problemas esta noche, esa noche del 26 de mayo, que va a bajar también sus pretensiones electorales? Ahora tiene Miguel Ángel 12 diputados, ¿no? Corrígeme si me equivoco, quiero recordar. ¿Cree que va a perder esa cifra? No, yo creo que 12... No nos olvidemos que hay una lista regional de la que uno ya va para Fuerteventura por cuestión de población y quedan 9 diputados para repartirse. El PPE sigue teniendo su parroquia en la isla de Gran Canaria. Es verdad que Asier Antona va de cabeza de lista por La Palma. Ojo, eso también puede ser un tirón porque todos sabemos que los palmeros son muy suyos y el ver a uno, digamos, en fin, que pudiera ser presidente de la comunidad autónoma lo tiene muy difícil, todo hay que decirlo, pero hay una cosa que está clara. Yo creo que el PP, hombre, a lo mejor bajar uno, es que si baja de 10, Miguel Ángel, es casi como lo de nivel nacional. Las encuestas le dicen que sí. Lo que ha ocurrido con el Partido Popular a nivel nacional 66, es que se ha fraccionado por la mitad y esa mitad se ha ido con Ciudadanos. Y hombre, todo apunta a que aquí va a ocurrir algo parecido. Pues a lo mejor no exactamente igual, pero algo parecido. Es decir, si los sondeos atribuyen en estos momentos 6, 7, 8 a Ciudadanos, probablemente tienen que salir de algún lado y no van a salir de la lista regional. Marta. Salen de los votos que se le quita fundamentalmente al Partido Ciudadanos Popular. En la lista regional, como mucho, araña uno, que es precisamente... Eso es exactamente lo que he querido decir. Cejas. Eso es exactamente lo que he querido decir. Lo que quiero decir es que los diputados que saque Ciudadanos, ¿de dónde se materializan? ¿De la nada? Se lo quitan al PP, como ha ocurrido a nivel nacional. Están diciendo que efectivamente se va a producir, por lo menos eso es lo que están apuntando, la tendencia a una bajada además importante, están hablando hasta casi de que va a haber un empate a 8 entre Podemos, Ciudadanos, y bueno, algunas dicen eso, pero además es que también Coalición Canaria se está favoreciendo y se está aprovechando de los votos que está perdiendo el Partido Popular, parece que eso es así, ¿no? Entonces es verdad que aquí en la derecha parece que Ciudadanos tampoco va a irrumpir tan fuerte como parecía, aunque en las grandes ciudades es donde realmente puede sacar algo y parece que en Las Palmas tampoco está Ciudadanos, claro que puede Marta, hacer. Es una pena que a nivel rascan regional... Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife. Digo que es una pena... Tú lo acabas de decir, en las dos capitales. Y es una pena que a nivel regional pierda el Partido Popular porque le resta ese interés, esa intriga a con quién podría pactar, en este caso el Partido Socialista, que el pacto está más abocado, Coalición Canaria, Partido Socialista, siendo de esta manera. Y muy brevemente, Jorge, Laura, antes hablaba Chicha de la agrupación socialista Gomera, de los de Casimiro Curbelo. ¿Van a tener la llave del gobierno? Brevemente, Jorge, Laura. Sí, hay grandes posibilidades que sí, porque en un pacto, yo creo que menos en el pacto, digamos, de Coalición Canaria, un pacto entre Coalición Canaria, PP y tal, no llegarían, pero en un pacto de izquierda sí, y además va a tener la incidencia en Tenerife, porque puede que rasque algo para el Cabildo, y va a tener incidencia en el votante socialista. Y luego hay otra cosa, si el PSOE tiene que negociar con Casimiro Curbelo, desde luego no ha podido cometer más errores en los últimos tiempos en su relación con los socialistas gomeros, ¿no? ¿Laura? Yo pues estoy de acuerdo en ello porque además hace poco tiempo leíamos unas declaraciones de Casimiro Curbelo en las que señalaba que para el Congreso pues no había votado a coalición. Quizás una forma también de ir enseñando pues los movimientos que tiene previsto. No sabemos bien lo que va a hacer. Está claro que en las últimas legislaturas sí que dio su apoyo a Coalición Canaria, pero puede que en un pacto de la izquierda se sume la agrupación socialista gomera. Ahora seguimos hablando porque ya lo hemos comentado también en esta tertulia, en este debate. El próximo 26 de mayo estrenamos nuevo sistema electoral y además, Marina, con alguna que otra novedad. Así es, Miguel Ángel, cuando los canarios votemos el próximo domingo nos encontraremos con más urnas y papeletas que cualquier otro español. En total serán 5. Una es para los ayuntamientos y depositaremos en ella la papeleta blanca. En estos comicios los canarios elegiremos a un total de 88 alcaldes y 1.378 concejales. Otra urna se destina a los cabildos. En este caso, la papeleta es verde y en su conjunto las islas escogerán a 7 presidentes y 157 consejeros. La tercera de las urnas será para nuestros representantes en el Parlamento Europeo. La papeleta es azul y se eligen a 54 eurodiputados. Y ahora vamos con la elección de los parlamentarios autonómicos, que trae alguna novedad tras la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía. La primera novedad es que habrá 2 urnas. En una de ellas votaremos una lista autonómica cuya papeleta es amarilla. Independientemente de dónde residamos, elegiremos a 9 diputados que se presentan para el conjunto de Canarias. En la otra urna, que se reserva al color sepia, va la lista insular, integrada por los candidatos que se presentan en cada una de las islas. De aquí saldrán 61 diputados, y es que este Parlamento canario se amplía en 10 escaños, 9 procedentes de la lista autonómica, uno más por Fuerteventura, como compensación al aumento de su población.
De esta forma, el reparto de los 70 escaños queda de la siguiente forma: 3 para el Hierro, 4 para La Gomera, 8 para La Palma, los mismos que para la isla de Lanzarote y Fuerteventura, 15 para Gran Canaria y otros 15 para Tenerife y 9 más para todo el archipiélago debido a la lista autonómica. Bueno, ya lo ven, esta es una de las novedades. 5 colores, 5 papeletas, 5 urnas. Nos vamos a encontrar el próximo domingo 26 de mayo. Ya lo ven, amarillo, sepia, azul, blanco y verde. Y yo les pregunto a ustedes, ¿va a haber confusión? ¿Vamos a encontrarnos con muchos, no sé si dudas entre los votantes, entre los ciudadanos, Laura? Yo me temo que sí, porque además no podemos olvidarnos que somos la única comunidad autónoma que va a tener 5 urnas. Eso también, vamos a ver cómo se va a producir la jornada electoral este domingo, en la apertura de colegios electorales, en organización de esos colegios electorales, porque no hay que olvidar que hay que tener espacio para todos los sobres, que aquello no sea tampoco pues un desorden tremendo, porque yo no imagino, bueno, a lo mejor nosotros que evidentemente manejamos la información y estamos en el día a día de todo esto, pero es que me puedo poner en la mente de una señora o un señor mayor que acude a su colegio electoral y que de pronto se encuentra con 5 papeletas y realmente no sabe qué es lo que tiene que votar en cada una de ellas, ¿no? Quizás ha faltado un poquito de didáctica en todo esto. ¿Ha faltado chicha para explicar estas 5 papeletas, estos 5 colores? Y de hecho en los últimos días hay prisa por intentar hacerle llegar a los votantes de nuestra comunidad autónoma cómo va a ser esto, pero es que fíjate un detalle, Laura decía, bueno, pues sobre todo personas mayores que no estén acostumbradas, lo que sea, que solamente el problema va a estar en la cantidad de papeletas que hay al Parlamento Europeo, porque hay de candidaturas y es precisamente, Miguel Ángel, la azul, es precisamente una votación por la que la gente no está demostrando demasiado interés y ahí hay una equivocación. Nos jugamos bastante, por el crecimiento no solo en nuestro país, sino en otros países de la extrema derecha. Esta papeleta, elecciones europeas, papeleta azul. No te puedes ni imaginar la cantidad de candidaturas que hay. Es asombroso el nivel de chapuza al que se puede llegar en esta comunidad autónoma. Esas 2 papeletas que estás aguantando del Parlamento de Canarias son una chapuza y un engaño, porque además dijeron que no iba a costar dinero, que no iba a suponer un sobrecosto en el Parlamento, y lo es. Pero además es un engaño moral, porque han hecho una lista regional que se vota en toda Canarias y que moralmente hablando era la lista de los candidatos que aspiraban a la presidencia. No es así, cualquier diputado puede ser presidente, cualquiera, de cualquier isla. Entonces, esa lista regional se ha convertido en un complemento para aumentar la plantilla en el Parlamento de Canarias y que los partidos tradicionales puedan absorber la pérdida de empleo que va a significar la entrada de un nuevo partido como Ciudadanos, o de Vox, que nos estamos olvidando, que aparentemente no va a entrar. Hablas de esta lista, Jorge, aquí lo pueden ver, este es el sobre, el voto de esa lista regional que inaugura este nuevo sistema electoral, Marta. Polémico además, sobre todo porque los candidatos han elegido entre entrar en esta lista, los candidatos a la presidencia del Gobierno de Canarias, o seguir en una lista insular, muchos de los candidatos. Sí, parece que algunos arriesgándose incluso a poder quedarse fuera y no entrar por la lista regional. Yo creo, Jorge, que esto ha sido una batalla que ha dado parte de la sociedad, se supone que va a equilibrar y ahora lo veremos, los resultados territorialmente y que va a permitir, bueno, pues unos ciertos reequilibrios, ¿no? Políticos. Yo creo que aparte de lo que estás diciendo, que efectivamente ha habido poca campaña de explicación y tal, además es que hay un cansancio del electorado. Yo creo que el electorado llega después de todo agotado ya a esta campaña. Lo que tú dijiste al principio va a disminuir la participación. Yo creo que va a disminuir la participación en parte por eso y también porque la motivación respecto a las generales que estaban tan potentes con esa posible entrada de la ultraderecha o no y muy tan polarizado izquierda-derecha, ya aquí no llega con esa fuerza, ¿no? Yo creo que, como decías, me parece tú antes, el PSOE parece que la expectativa que tenía del tirón nacional es potente, pero quizás no va a ser tanto como se presupone. No va a ser tanto, pero es curioso porque hay cláusulas diferentes. Claro que se podía haber movido el voto mucho más y si no escuchamos tantos mensajes de movimiento al voto, por algo será. En la situación anterior nacional nos estábamos jugando otra historia, Vox sigue aquí y de repente ahora ya nos da ese miedo que daba anteriormente. Que no va a entrar, ¿no? Y por eso es algo. Luego se habla también de esa representación en Canarias a través de Madrid como opción los partidos nacionalistas, pero se repite por parte del Partido Socialista, que es interesante, que es el mayor número de canarios que ya están también en Madrid, que esperemos que hagan ese papel, de eso depende mucho. Y también tenemos otras lecturas que están dentro soterradas
que es esa intracampaña de la que estamos hablando. Unas lecturas en el Nacional, ese movimiento al voto que ahora parece que no. ¿Interesa de alguna manera que no se vote tanto? Quizá para que unas siglas brillen más o menos, pero desde luego es llamativo que en tan poco tiempo no haya esa llamada. Paco, otra de las novedades, al margen de estos colores del arcoíris prácticamente que nos vamos a encontrar el domingo, es la bajada de los topes electorales. Y eso también es importante y puede marcar mucho también el recuento y el reparto en el Parlamento. Es mucho más importante que esta chapuza que se ha hecho con la creación de una doble lista para las elecciones al Parlamento de Canarias. Es mucho más importante. ¿Por qué? Porque va a condicionar mucho más lo que va a ocurrir, o por lo menos eso pienso desde mi punto de vista. Si analizamos cuáles van a ser los resultados de la lista regional, nadie, absolutamente nadie, tiene en estos momentos la preocupación de si quienes van en la lista regional son de Gran Canaria, son de Tenerife, son de Lanzarote, son de Fuerteventura. Luego, esa idea de que tenía que servir para equilibrar territorialmente es una idea que se ha demostrado que es completamente falsa. La representación de la lista regional sí tenía una virtualidad muy importante, que era la de permitir que se constituya en Canarias una clase política regional, y por desgracia tampoco ha servido para eso, porque solamente 3 de los 6 candidatos a la presidencia han optado por ir en la lista regional. Los otros, especialmente los partidos más pequeños, han dicho, uy, a lo mejor tenemos dificultades para salir por la regional, vamos por las insulares. Pero lo del 4%, la rebaja de los topes regionales al 4% y de los insulares al 15%, sí supone un cambio realmente importante. ¿Por qué? Porque permite que grupos que antes se quedaron fuera del Parlamento, habiendo tenido un porcentaje importante de votos, como en su momento Nueva Canarias, que se quedó fuera del Parlamento porque no alcanzó los 50, o en las últimas elecciones Ciudadanos, que con el 5,6% y 54.000, me parece 56.000 votos no consiguió entrar, o el PIL, que dejó de entrar en Lanzarote siendo la segunda fuerza política de Lanzarote y faltándole apenas un centenar de votos hace 3 o 4 procesos electorales. Bueno, pues eso es algo que desde cualquier punto de vista nos convertía en un país tercermundista y evitaba que la representación realmente se ajustara a lo que se votaba en las islas. Yo creo que eso sí va a cambiar y sí es importante. El bajón es importante, fíjate lo que ha dicho Paco, del 30 al 15 a nivel insular. O sea, es un bajón importante. A mí me gustaría decir que sería justo que dejáramos claro porque hemos dicho 3 de los 6 y no decimos quiénes, y yo creo que es justo decir que Fernando Clavijo, Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez, o sea, Coalición Canaria, PSOE y Nueva Canaria, sus aspirantes a la presidencia de nuestra comunidad autónoma, encabezan la lista regional y no lo hacen Asier Antona del PP, Noemí Santana de Unidas Podemos, que aquí se llama de otra manera en Canarias, y Vidina Espino de Ciudadanos. Claro, la gente dirá, bueno, pues ahora con lo que acaba de decir esta, pues chiquito rollo, ¿no? Pues es así, hay que decirlo y no ocultar nada. Luego, estos candidatos que no van en la lista regional, como ha dicho Paco Pomares hace unos minutos, pues han decidido ir de número 1 de sus islas respectivas o de las islas donde tienen mayor tirón. Bueno, hablábamos de las elecciones europeas, lo hacían hace unos minutos. Esta papeleta, esta es la que va en esa quinta urna el 26 de mayo que está destinada a las elecciones europeas. Unas elecciones europeas, Marina, en la que Canarias se juega bastante. Así es, los asuntos europeos nos resultan lejanos y desconocidos, pero son vitales para las islas. ¿Por qué son importantes sus políticas? ¿Qué nos jugamos los canarios en estas elecciones? En primer lugar, una gran inyección económica. En estos momentos, la Unión Europea está en plenas negociaciones para definir el marco financiero hasta el año 2027, algo esencial para Canarias, que recibe un buen pellizco del presupuesto comunitario por nuestra condición de región ultraperiférica. ¿Y en qué se traduce todo esto? Pues en ayudas y subvenciones principalmente destinadas al sector primario. Ponemos un ejemplo. Un agricultor canario que planta papas recibe de Bruselas 2.700 euros anuales por cada hectárea cultivada y también recibe 15 céntimos por cada kilo de esas papas que comercializa. Pero ahí no queda la cosa. La Unión Europea además le financia hasta el 40% de la maquinaria o sistema de riego que necesite. De esta forma, si no fuera por Bruselas, la producción agrícola y la ganadera canaria estarían abocadas a desaparecer. Pero vamos con más políticas que nos llegan desde Europa, como la importación de productos básicos como la leche o el azúcar. Productos que compramos más baratos gracias a la subvención de Bruselas, una ayuda que compensa el sobrecoste de transportarlos a las islas. Hay más. El desarrollo económico y social de Canarias también depende de Europa. Los grandes hospitales que tenemos junto a las carreteras o los puertos se han construido con su ayuda presupuestaria.
Para que se hagan una idea, los helicópteros del Servicio de Urgencias Canario, vitales para salvar vidas, han sido cofinanciados al 85% por fondos europeos. Además, Bruselas nos permite, como excepción, tener nuestro propio REF, lo que supone, entre otras ventajas, adquirir billetes de avión más baratos, impuestos reducidos o rebajas en la factura del agua o de la luz. Unas ayudas que están totalmente prohibidas en el continente. Bueno, visto lo que acabamos de ver, ¿ustedes creen que somos conscientes en Canarias de la importancia de las elecciones europeas, Jorge? No, por supuesto que no, pero no es un endemismo canario. Pasa en prácticamente toda Europa, con alguna excepción destacada en Alemania y Francia. Canarias no le da importancia, los ciudadanos de Canarias no le dan importancia a Europa. Porque no lo entienden. No ha habido bueno, no lo ha habido con el Estatuto y no lo ha habido con el REF, ¿cómo lo va a haber con Europa? No nos damos cuenta de la importancia de pertenecer a un mercado y a una institución que fomenta la cohesión social, y que Canarias entró en la Unión Europea siendo objetivo 1. Éramos una región deprimida, hoy ya no lo somos. ¿Por qué? Porque en Canarias se invirtieron paletadas de millones en infraestructura, en fondos de cohesión, en el FEDER, en el Fondo Agrario. Tenemos el POSEICAN, del cual están viviendo prácticamente todos los agricultores, especialmente los plataneros. Es decir, es fundamental para Canarias. ¿Laura? Estoy de acuerdo en que no tenemos constancia de lo importante que es pues también un proceso electoral europeo, sobre todo, ya no te digo para en los países de la zona sur de Europa, que son un poco los más, no digamos euroescépticos, pero sí los que más rechazan un poco el sistema europeo, pero en una región como la nuestra, como con nuestra ultraperificidad, evidentemente pues tenemos que ser muy conscientes de esto. Una vez más falta, yo creo que pues el enseñarnos, el educarnos un poco más acerca del tema de las ayudas, de cómo gracias a todo eso pues el desarrollo de Canarias ha sido el que ha sido en los últimos años, y la verdad es que da pena también el pensar que una vez más acudimos a las urnas en unas elecciones europeas pues un poco a votar, no te digo que al tuntún, pero sin realmente saber que en este caso lo que estamos votando con las nuestras, que yo creo que eso, a ver, claro, si es una ventaja. Y después de oír a Marina todo lo que ha explicado y demás, te das cuenta, tú dices, bueno, es que la gente tiene que caer en la cuenta ya de una vez que Europa nos tiene que interesar. Es que, Chiche, debería ser, perdóname, una de las papeletas más importantes, bajo mi opinión. Sí, yo creo que no solo es importante por lo que han contado de cómo tiene todo un sistema de protección de los sectores vulnerables de las islas, sino todo lo que ocurra en Europa, por ejemplo, con el tema de la inmigración, con el tema de las relaciones con África, que también es un tema que creo que vamos a debatir después, y todo, la pieza de Canarias, cómo queda Canarias en ese juego, qué posibilidades tiene de conectarse con África o no en relación a todo este cambio demográfico que viene, y todo este tema para Canarias le va a afectar muchísimo las decisiones que se tomen en Europa, y ahora mismo Europa está en una crisis súper profunda que de estas elecciones europeas puede salir o más reforzada o menos, ¿no? También solamente hay un matiz. Los partidos políticos, en el caso de Canarias, le han dado importancia escasa a las islas, porque en las listas, en las candidaturas, Juan Fernando López Aguilar le han dado una patada en el PSOE y lo han metido al puesto 15, me parece, o 16. Y aún así puede salir. Sí, ojalá. Lo de Gabriel Matos de escándalo. Y Gabriel Matos en el 13, ¿no? En el 13, y además, incluso habiendo caído por voluntad propia Ángel Garrido, el expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, y después pasan a Zoido, exministro del Interior, al puesto 4, y luego meten al padre del disidente venezolano, a López, lo ponen en el 12 y dejan a Gabriel Matos en el 13. La irrelevancia de Canarias también se nota en la lista europea. Me gustaría decir que efectivamente Canarias se la juega en Europa, pero la importancia de estas elecciones europeas trasciende ese asunto incluso para los canarios. La importancia de las elecciones europeas en este momento es que se está discutiendo el ser o no ser de Europa. Es decir, en estas elecciones podría llegar a ocurrir que hubiera una mayoría euroescéptica, porque se están produciendo en estos momentos unos liderazgos dentro de la Unión Europea que van en contra del mantenimiento de la Unión Europea. Por ejemplo, en Inglaterra parece claro que va a ganar las elecciones, en relación a las elecciones europeas, el partido del Brexit. En Italia
es muy probable que las candidaturas, por un lado, del partido de Salvini y por otro lado del Cinque Stelle, puedan producir que sean mayoría quienes votan en contra de Europa. Y así también nos vamos a encontrar. En Francia la situación está un poco más nivelada, pero hay algunos países como Hungría, hay países donde puede haber una avalancha de votos antieuropeos. No, y además, eso Paco, hace temblar. Y además, Paco, con toda una unión clarísima que lo vimos en el acto de celebrar que se hicieron en Milán, de crear un frente reaccionario de la derecha dentro de la institución del propio Parlamento, y pueden llegar a tener hasta un tercio del Parlamento. Es decir, es que pueden bloquear, viene y pueden bloquear efectivamente, que es un tema ahí está absolutamente el factor importante, clave. Hoy han votado ya Holanda y Reino Unido, lo que pasa es que no se sabrán los resultados hasta el domingo. Pero hay otros temas también a través de Europa, que es, por ejemplo, la cláusula suelo, el tema de las hipotecas, sobre la ocupación, las pensiones. También ese control medioambiental, la zona de costa, las playas, todo también se puede debatir en Europa. Claro, Hay otra lectura también. Pero si nos encontramos, Paco lo decía, si nos encontramos con un Parlamento Europeo que aboga por menos Europa, ¿cuál es el futuro de Europa? Carmen, Laura. Pues la verdad es que si lo planteas queda así, recorrido para Europa todavía. Si lo planteas así, pues no es muy optimista, pero a mí me gustaría pensar que queda mucho recorrido, como dice Carmen, en Europa. Lo que pasa que sí que es verdad que, como decía también Marta, no está pasando ahora mismo la institución uno de sus mejores momentos, y además con uno de sus países miembros a las puertas de salir, como es el También Reino es verdad Unido. un detalle. Estas elecciones son las elecciones en las que se va a producir, sin lugar a dudas, desde la fundación de la Unión Europea y los procesos electorales del Parlamento Europeo, se va a producir una mayor presencia de diputados euroescépticos, de diputados reaccionarios desde el punto de vista político y social, y también reaccionarios desde el punto de vista de la construcción de un Estado nacional o supranacional europeo. Y eso es un hecho. Nunca antes se había estado en una situación de emergencia tan grande como esta. En ese sentido, llamar a que la gente se movilice y que participe en las elecciones europeas es importante, porque hay que, y desde Canarias más importante aún, porque sin Europa estaríamos mucho más perdidos de lo que ya estamos. Chicha, venga. Es que lo que está claro, Miguel Ángel, y te lo digo brevemente, es que somos los propios ciudadanos yendo a votar y votando con cabeza los que tenemos a lo largo de los 28 países, me refiero. En fin, dejar que la Unión Europea siga existiendo. Pero hay que decir una cosa, y es verdad, los que conocen bien todo el entramado de Bruselas te dicen que la Unión Europea se ha convertido en algunos momentos en un monstruo. Ya somos muchos países, todo el mundo quiere tener sus funcionarios, todo el mundo quiere tener su representación. ¿Y qué es lo que pasa? Y no te olvides que después puede haber una redistribución de europarlamentarios si se sale Inglaterra de la Unión Europea. Los eurodiputados lo que han británicos. votado hoy se puede quedar en nada. Muy brevemente, Marta, venga. Que el populismo dicen que es la respuesta que ha habido al malestar que ha causado la crisis, y estaban comentando desde las propias instituciones europeas que la forma de revertir esta situación y darle salida es revertir ese mal dinamismo social y malestar social que hay, con políticas sociales a las que tú hacías referencia, con políticas realmente más sociales que saquen a la gente de la situación en la que se ha quedado. No estaría mal que empezaran también en Bruselas a plantearse que gran parte de la responsabilidad la tienen ellos, ¿no? Bueno, dejamos este tema aquí. Esto se votará el próximo domingo, como el resto de las elecciones, pero fíjense, a 3 días de esa cita ya estamos viendo cómo se inicia la 13ª legislatura. Lo hemos visto esta semana en el Congreso y en el Senado. Por cierto, Marina, un inicio de legislatura que ha dejado también alguna que otra imagen y sonido polémico. Así es, este ha sido el inicio de la legislatura. Junqueras Vies Oriol. Un comienzo bronco, alterado por la presencia de los políticos presos catalanes que montaron su particular número en el momento de jurar o prometer la Constitución. Y esta era otra imagen para la polémica. Una conversación que se producía ante los diputados de Vox, que también se hicieron notar en su estreno, sentándose detrás de Sánchez en los escaños que han venido ocupando los diputados socialistas. Y uno de los personajes del día fue el diputado socialista por Burgos, Agustín Javier Zamarrón, que dirigió la sesión del Congreso y que se refirió a la aglomeración de diputados así. Vean. Señores diputados, a ver si se ubican, porque hemos creado aquí una cola más grande que la del pan cuando la carestía.
Todo en una sesión constitutiva de un Congreso compuesto por el 47% de mujeres, el Parlamento más igualitario de la Unión Europea, y en el que Coalición Canaria votó a favor de la socialista Batet para presidir el Congreso, aunque dejando claro que no significa el apoyo a un futuro gobierno de Sánchez. Bueno, pues empezamos por las polémicas, porque hubo muchas, abucheos, promesas o juramentos por imperativo legal, ya lo han visto, esa mini conversación entre Junqueras y Pedro Sánchez. ¿Qué destacarías, Paco? ¿Qué es lo más trascendente de este inicio de legislatura? ¿Quizás lo que ha pasado con los diputados independentistas que están en la cárcel? No, yo creo que una de las anomalías de este inicio de legislatura es que hay 4 diputados presos que han participado en la sesión de investidura y que luego han vuelto a prisión. Esta es una de las características del sistema político español. En otros países del mundo no se entendería que un preso pudiera participar, ni siquiera un preso en situación preventiva, que es el caso de los que estamos hablando, pudiera participar en un proceso electoral y ser investido como diputado, como han sido investidos ellos, ¿no? Ahora hay un proceso, como sabemos todos, que tiene que ver con la posible suspensión de estos... Que, por cierto, hoy ha vuelto la pelota al Congreso de los Diputados. Efectivamente, ha vuelto la pelota porque le tocaba decidir a la mesa, pero al final se había adelantado la presidenta, Meritxell Batet, y había planteado al Supremo, que es el Supremo quien tiene que encargarse de esta historia, porque no quiere aplicar la presidenta el artículo 385 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que realmente debería haber provocado que ella tomara las decisiones pertinentes, ¿no? Yo creo que más allá de la provocación con que se ha producido el inicio de legislatura por parte de los catalanes, el efecto que ha tenido es que Sánchez tiene claro que no puede gobernar con ellos, ¿no? Y que no puede basarse su legislatura en sus apoyos y en su respaldo. Yo creo que esta última dato que dio de que es posible dar entrada, no a un gobierno a la portuguesa, como estaban diciendo anteriormente, sino la posibilidad de dar entrada en el gobierno Podemos, tiene mucho que ver con esa conciencia de que tiene que tener una estabilidad mayor que le haga depender menos, también porque Ciudadanos y Albert Rivera está absolutamente negado a hacer cualquier tipo de movimiento que permita no contar con los nacionalistas y sí crear un centro moderado para hacer las reformas que necesita España, porque parece que el único problema que tiene España es Cataluña, ¿no? Y hemos empezado la legislatura así. ¿Y ustedes creen que en ese gobierno que intenta, entre comillas, desprenderse de las fuerzas independentistas, por ejemplo, el Partido Popular o Ciudadanos, Jorge, se podrían abstener en una investidura de Pedro Sánchez? Lo veo difícil. ¿O eso es complicado? Lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque eso implicaría tener responsabilidad de Estado. Hace tiempo que el Partido Popular y el PSOE abandonaron el juego limpio y la responsabilidad de Estado, y Ciudadanos está en una posición muy beligerante, ¿no? De todas maneras, al hilo de la primera pregunta que hiciste, yo creo que el Podemos inauguró el circo en el Parlamento, con lo cual esto es el mismo circo con otros actores, ¿no? Yo creo que se ha producido un esperpento. La imagen del presidente de la Cámara, el presidente de la mesa de edad, tan similar a la de Valle Inclán, fue toda una alegoría, ¿no? Yo no he visto en mi vida a unos diputados acatar una Constitución diciendo que la van a desacatar e invocando un acto que la desacataba. Es decir, es surrealista lo que está pasando. De hecho, lo acaba de decir Paco, surrealista, ¿no? Yo creo que aquí tenemos un problema. Cataluña es una herida abierta, que sigue abierta, que no se ha cerrado, y los enemigos del Estado están en el corazón del Estado. Es decir, entonces, esto es una anomalía terrible que tiene una difícil salida. Yo no estoy tan seguro, Marta, de que Sánchez, si me fijo por su cara, sí, porque desde luego con más frialdad no pudo mirar a Oriol Junqueras, ¿no? Porque lo miró como un trozo de hielo. Yo creo que Sánchez debe tener claro que con Junts per Catalunya y con Esquerra Republicana tiene un camino muy difícil y muy complicado, porque el precio que piden ellos por el apoyo hoy o mañana es un precio que no se puede pagar. Pero por otro lado, tiene difícil montar otra mayoría. Es decir, vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Pero yo cruzo los dedos porque tengas razón. Yo creo, de todas maneras, Jorge, que no va a renunciar al diálogo, ¿eh? Una cosa yo creo que sí, pero el diálogo en términos de... El diálogo consiste en que tú pides una cosa que yo no te puedo dar
y a partir de ahí vamos a seguir hablando, ¿no? Hombre, y luego Vamos también habrá que romper en algún momento dado o tomar alguna decisión, que es lo que tanto se ha dicho también en el anterior mandato. No podemos ir pasando de puntillas, de gobierno a gobierno, en este caso, porque también tenemos el elemento despiste de Vox, que puede ser una excusa para seguir dándonos titulares, pero tiene que haber gobierno, y en ese sentido yo pensaba, ¿no? Y pueden ser los nuevos defensores, en este caso, saliendo de prisión, de funcionarios de prisiones, y a lo mejor tener otro aliado social, porque realmente ya es la última vuelta de tuerca que puede necesitar este esperpento, en efecto, que espero que no distraiga de la gobernabilidad. Pero al final, Laura, ¿tú qué crees? ¿Que la suspensión llegará por parte de la mesa del Congreso? Yo creo que es un poco la decisión que tiene que tomar la mesa del Congreso, pero es que más allá de esto, y evidentemente este asunto tiene que ser y es importante, pero yo creo que también sería, más que esperpéntico, pues también sería dramático el que nos encontráramos ante una formación de gobierno bloqueada, porque tal y como decía Marta, también lo que no podemos hacer es centrarnos en Cataluña, que evidentemente es un problema que está incluso dividiendo España, es uno de los problemas más graves que tenemos ahora mismo en este momento, pero es que también hay otros y hay que tirar para adelante con una legislatura, abordar reformas y gobernar, que es realmente de lo que se trata, ¿no? Pero fíjate, dos cosas muy breves. Una, en tipo humorístico, Valle Inclán 2, como lo ha denominado Jorge, Valle Inclán, yo le tengo que poner 2 porque el genuino es el otro. Decía que había atasco allí, pues fíjate a lo que hemos llegado, que hay atasco ya hasta para escalar el Everest, con lo cual ya no nos tiene que extrañar nada, ni en nuestro país ni fuera. Y ahora en serio, esta semana una catedrática de Derecho de la Universidad de Comillas de Santander dejaba bien claro que todo esto se acaba cuando el juramento o promesa es simplemente que tú, o sea, Laura, presidenta del Congreso o del Senado, pregunte, tú, Carmen, prometes o juras, y tú digas sí o no, y no se permita ni una palabra más. Y lo dijo una catedrática de Derecho de la Universidad de Comillas, bueno, o sea, no uno cualquiera. Al margen de eso, investidura. Se ha hablado de la posibilidad de apoyarse o no con los partidos independentistas, la opción también de Coalición Canaria de apoyar o no esa investidura. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Porque claro, esto se va a ver después del 26 de mayo. Lo primero que va a pasar es que la investidura probablemente no va a requerir de 176 diputados en primera votación, sino de 174, porque los 4 diputados que tomaron posesión, los 4 diputados independentistas que tomaron posesión, han vuelto a prisión y no van a poder estar en la moción de investidura, en la votación de investidura, y tampoco se les va a privar de sus derechos, con lo cual no pueden ser sustituidos por otros 4. Esa es un poco la situación con la que vamos a estar. Entonces las cuentas hay que hacerlas sobre 174 diputados. Y hoy, lo hemos visto en la votación, en la elección de Meritxell Batet, hoy el Partido Socialista, Pedro Sánchez, podría contar con el apoyo para su investidura de 175 diputados, siendo precisos 174. Montar esa estructura, conseguir que eso se produzca, va a requerir de que Pedro Sánchez haga un trabajo de equilibrismo absolutamente extraordinario. Va a requerir de que Pedro Sánchez no se comprometa en esta fase previa con Podemos, porque si se compromete sabe que hay muchos diputados de las minorías regionalistas y de Coalición Canaria, etcétera, etcétera, que probablemente no le apoyarían, y va a requerir nuevas maniobras de la confusión y nuevas hipocresías. El problema es que la política española se basa cada vez más en la percepción de que las cosas no son como parecen que son. Y un pequeño apunte, Miguel Ángel. El lunes día 27 puede pasar algo en el PP a nivel nacional. Entonces, ahí también a lo mejor puede hasta haber un cambio de postura según lo que pase. Lo que hablábamos antes de la abstención, de la posibilidad claro, o es no. Que tú empezaste preguntando esto, después nos fuimos por otros temas y con vista a la abstención, porque ya lo decía Jorge Betancourt, o sea, Ciudadanos está cerrado de una forma Pero brutal. en esa posibilidad, Marta, que habla Paco, de cerrar esos 174 o 175 apoyos en el Congreso, ¿crees que es factible? Yo creo que también va a depender mucho del resultado de las elecciones del domingo en determinadas comunidades, ciudades y en las principales ciudades, ¿no? Sobre todo en Madrid, en Barcelona, etcétera, etcétera. Es que eso lo va a condicionar mucho, igual que lo va a condicionar en Coalición Canaria y los 2 votos. Por eso decía, cuando hablábamos antes en el bloque anterior, que la posibilidad de un posible entendimiento entre Coalición y PSOE, que parece que se están poniendo ciertos astros para que vuelvan de alguna manera aquellos 2 votos a valer, es que a lo mejor es un equilibrio en el que por un lado se pueden negociar más recursos para Canarias, que es una de las peleas, y por otro lado que el Partido Socialista aplique más agenda social, que es otra de las reivindicaciones, que a lo mejor la combinación no es mala del todo. Pero otra opción, ¿nos podemos encontrar con una investidura bloqueada?
y otro adelanto electoral, o ya los políticos, estos políticos ya aprendieron de hace 4 o 5 años? Por poder puede pasar cualquier cosa, evidentemente tal y como está la situación. A mí no me gustaría que el bloqueo del que hablábamos antes y el atasco que se veía en el Congreso fuera sintomático, ¿no?, de lo que nos espera por ver en las próximas semanas, básicamente, ¿no?, antes de que se produzca. Si hay algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, es que otras elecciones no va a haber. No, porque además en las del 2015-2016 algunos aprendieron que segunda parte... En el 2016 me gustaría recordar que en el 2016 el Partido Socialista acabó absteniéndose para permitir que Mariano Rajoy pudiera ser presidente. Por eso he dicho yo que el día 27 puede pasar algo. Provocó un auténtico cisma dentro del Partido Socialista. Provocó un cambio absoluto dentro del Partido Socialista. Porque una cosa son los votantes y otra cosa son los dirigentes y los militantes de los partidos. ¿Quién estaba al frente de ese cisma? ¿Quién estaba en contra de que se produjera el apoyo de un partido, del Partido Socialista al Partido Popular? Estaba Pedro Sánchez. Es muy difícil que Pedro Sánchez pueda reclamar la abstención de la derecha en estas elecciones. Es muy difícil porque de alguna manera se estaría desautorizando. ¿Tú ves esa posibilidad de nuevas elecciones, Eso Jorge? que acaba de decir Paco es la Biblia. Es decir, es que Sánchez produjo un cisma en el PSOE porque estaba en contra de que el PSOE facilitara la gobernabilidad de este país. Pero visto desde el otro lado, los partidos, el PP les reclamaba que le apoyaran por cuestión de política de Estado. Pero mira, la historia de las deslealtades se escribe así. Yo de todas maneras creo que la clave está en otra cosa, es decir, la clave está en, estamos dando por sentado una cosa, o la he dado yo y puedo estar equivocado, ¿no? Yo creo que Esquerra Republicana de Cataluña, no Junts per Catalunya, que está en manos de Puigdemont, que está como una cabra, con perdón, Esquerra se dio cuenta en la sesión constituyente del Congreso que no hacía falta, que habían metido la pata, que metieron la pata con Iceta, que no hacen falta, que no son relevantes, que no son imprescindibles. Claro. Y el poder resuma una especie de aceite que facilita todo. Sánchez, lo acaba de decir Paco, tiene una mayoría a su alcance, sin contar con Esquerra, pero también tiene otra posibilidad, y es decir, la Esquerra verá, tengo esto aquí, vamos a sentarnos y vamos a pactar un entendimiento civilizado donde te olvides de la República por lo menos durante los próximos 25 años. Solo decir una cosa, hemos hablado... Durante los próximos 4, creo que es lo que preocupa a Sánchez lo que le preocupa a Sánchez. Solo decir una cosa, es curiosísimo, cómo la izquierda en este país juzga con toda legitimidad y con toda razón el papel de la ultraderecha europea, de los populismos que están rompiendo Europa, rompiendo la unidad, esa unidad europea que estamos disfrutando, y con qué laxitud juzgan el intento de romper el modelo de Estado español que hacen los independentistas catalanes. Y de todas maneras, es verdad que no nombramos a Europa cuando se trata de elecciones, pero sí la nombramos cuando se habla de derechas. Quiero decir que parece que la culpa de la derecha en España es exclusivamente europea y que es un daño colateral. Quizá en España también hemos sido responsables, en este caso la política, de generar ese movimiento, quizá precisamente por no tomar decisiones. De la izquierda se puede gobernar y se puede hacer bien, y debería ser lo que demuestren en esta próxima legislatura, no pasar de nuevo esos 4 años donde estamos en realidad deslegitimando el voto y la democracia, y estamos dando paso a una operatividad más ejecutiva fuera de la democracia, y eso es lo que nos estamos jugando, es grave. Y Miguel, un breve apunte. Hoy ha sido elegido presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona un radical independentista por dejación de los otros, todo hay que decirlo, que lo primero que ha anunciado ya no es un veto al rey, que eso lo habían hecho los anteriores, no, ha anunciado 2 cosas, boicot a las empresas españolas y que Cataluña no cuente para nada con las empresas del IBEX 35. Dejamos este tema aquí, nosotros nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos. Y regresamos al foco para hablar de natalidad. Canarias es la segunda comunidad autónoma con menos hijos por mujer. Desde 1980 tenemos el peor índice de fecundidad de todo el país. Además, cada vez las mujeres los tienen más tarde, a partir de los 31 años. Aquí en el archipiélago han saltado todas las alarmas, incluso los expertos ya lo denominan suicidio demográfico.
Parques vacíos y muchas canas. España es hoy un país con abuelos pero sin nietos. Mueren más personas de las que nacen y la tendencia no es alentadora. Lo dicen las estadísticas. En 2050 los mayores de 65 años serán más del 30% de la población y los octogenarios llegarán a superar los 4 millones. En el caso de Canarias, el fenómeno del envejecimiento es especialmente acelerado y el índice de fecundidad crítico, con apenas un hijo por mujer. A esto se suma que la edad media de la maternidad es cada vez más elevada, por encima de los 31 años. Teresa lo tiene claro. Me plantearía tener hijos a partir de los 30 o más, cuando tenga una estabilidad económica. Atrás quedó el baby boom entre los años 1960 y 1975, cuando se registró la mayor eclosión demográfica. Óscar forma parte de esa generación que comenzará a jubilarse la próxima década, poniendo a prueba la sostenibilidad del sistema de pensiones y planteando inquietantes retos al mercado de trabajo, el sistema sanitario y la asistencia social. La gente retrasa más la edad de ser padre para disfrutar más de su pareja y no estar tan atados con el compromiso de tener un bebé. Los datos demuestran que Canarias avanza hacia el invierno demográfico, que los expertos definen como el envejecimiento de la población. Se asoman al precipicio todos los municipios del archipiélago y son El Hierro, La Palma y La Gomera las islas más afectadas por su declive poblacional. La juventud se prolonga mucho más en el tiempo, por lo cual tampoco sería descabellado pensar en la necesidad de prolongar la edad de la jubilación. Los expertos lo achacan a un sistema laboral cada vez más precario, poco apto para formar una familia, y hay quien también lo atribuye a una tendencia global, porque la fertilidad mundial ha pasado de 5 hijos en 1960 a 3 en 2016. Hay países del mundo, como es el caso de Suecia, y naturalmente han revertido esas tasas, esos indicadores de reproducción. Claro, tienen políticas sociales mucho más sólidas. Un estancamiento demográfico que los estudios atribuyen también a otros factores. Canarias es la región española con mayor tasa de rupturas de parejas, una cada 5 minutos. Y en el lado opuesto de esta crisis de natalidad están las familias numerosas. En Canarias hay casi aproximadamente 25.000 familias numerosas, que al fin y al cabo nos aportan el capital humano. Lo que tienen que hacer desde las administraciones públicas es intentar ayudar más a esas familias para que puedan salir adelante y se pueda tener más niños. El relevo generacional no se vislumbra y el suicidio demográfico de Canarias llama a la puerta. ¿Cómo frenarlo? Ya lo han escuchado, el suicidio demográfico llama a la puerta de Canarias. ¿Cómo podemos frenarlo? ¿Cómo podemos revertirlo, Laura? Bueno, pues por lo pronto ya lo comentaba la experta en este vídeo que acabamos de ver, ¿no? Y ponía el ejemplo de Suecia, en el que decía que habían conseguido revertir la situación o revertir este suicidio demográfico gracias a la aplicación de políticas sociales pues más robustas y sobre todo ya no tanto mejorando el mercado laboral, que evidentemente tienes que ofrecer unos mejores puestos de trabajo con unas mejores retribuciones, sino que además ayudando a conciliar. Yo por lo menos, yo no soy madre, pero ni me lo planteo, porque además me parecería que la conciliación ahora mismo, no, vamos a ver, no es que sea imposible, pero es muy complicada, a pesar de todo lo que se promete y todo lo que se dice y todo lo que se ha conseguido, de hecho, pero queda muchísimo todavía por hacer. Chicha, y además no está en el discurso político. Ahora mismo que estamos en campaña parece que no le importa a nadie. Me leíste el pensamiento, te iba a decir, ¿tú has oído en todos los mítines que hemos visto, en todos los debates que hemos visto, que esto sea un tema trascendente? Solamente para nada. A Rivera decirlo, pero sin planes Bueno, posteriores. sí, pero tú puedes decir lo que quieras y luego queda en el aire. Hay una cosa además, Marina, que se confirma, aquello de que viene el lobo, pero todo el mundo piensa que nunca el lobo va a llegar. El lobo ha llegado porque incluso ustedes que están, digamos, en edad de tener familia y demás, te lo planteas y tú dices, ¿cómo? No hay trabajo estable, lo decía, las mujeres cada día van más tarde a la maternidad, con lo cual ya te limitas como mucho a 2, como mucho. Y luego hay una serie de factores importantísimos que la vida y la sociedad han cambiado. Y si tú no te ves con una cierta ayuda, dices que no de entrada. Y eso es fundamental y no hay que ocultarlo. Marta. Yo creo que por un lado está esa tendencia, ¿no?, que es general, pero también la respuesta al empobrecimiento, claro, no solo de Canarias, sino de Europa en general, no es la natalidad, es la inmigración.
Es que ese es realmente donde te dicen los expertos que viene la solución, porque aunque las mujeres nos pusiéramos ahora, nos vamos a volver a los tiempos de las familias numerosas para compensar un desequilibrio que además viene de esta manera y mientras tenemos un continente al lado que es África, que tiene un crecimiento demográfico bestial, ¿no? Y que esa brecha demográfica se va a resolver habiendo migraciones. ¿Y podría peligrar el estado de bienestar, Jorge, si esto no se frena? Bueno, el estado de bienestar está en peligro ahora mismo, ¿no? Yo creo que Dios dijo en los textos sagrados, creced y multiplicaos, y le hemos hecho caso en el 50% nada más, ¿no? ¿La migración es la solución? Sí y no. Sí, no. La migración es un fenómeno complementario de las sociedades, inevitable, que enriquece además las sociedades, pero en tasas razonables, porque los grandes procesos migratorios para algunas sociedades son traumáticos, ¿no? Yo creo que hay un problema de incentivos, y está claro, tú lo acabas de decir, me parece, Laura, si no tienes incentivo para hacer una cosa, no la haces, ¿no? ¿Y cuáles eran los incentivos hace 50 años que la mujer no trabajaba, Paco? Los incentivos era otra estructura social y otro papel de las mujeres hace 50 años trabajaban en su casa y no eran ciudadanos de pleno derecho. Hoy sí, o sea, hoy yo me planteo, si la maternidad la tuviera que asumir yo, te diría ni de coña, porque es que no puedo trabajar, no puedo conciliar la vida, es decir, y el problema de los viejos, de los que estamos hablando, los viejos no son un problema. Los viejos lo que pasa es que una sociedad debe articular sistemas de protección para las personas mayores que estén solas. Pero porque las quizás se sigue enfocando el problema de la natalidad en la mujer y habría que ampliarlo, ¿no? Estamos teniendo un problema, desde mi punto de vista, de enfoque, porque estamos confundiendo dos conceptos distintos, ¿no? Es decir, yo no creo que Canarias tenga un problema de suicidio demográfico, ni por el forro. Prueba de ello es que tenemos muchísima más población de la que teníamos antes. ¿Por qué? Porque la población ha crecido en Canarias. No es verdad que haya disminuido, lo que pasa es que ha crecido por un procedimiento distinto a la natalidad, que es el procedimiento de la llegada de inmigrantes que han ocupado puestos de trabajo acá. Por lo tanto, nuestro problema no es demográfico, porque la demografía es cómo evoluciona una población por distintos procedimientos. Nuestro problema es de natalidad. Y si el problema que tenemos es de natalidad, estamos ante un problema social, ante un problema de cómo las sociedades afrontan la necesidad de reproducir sus propias estructuras de funcionamiento, ¿no? Es decir, nuestra sociedad es una sociedad que ve con un poco de pavor que, digamos, lo que es la población autóctona no está teniendo tantos hijos como están teniendo los que vienen de fuera. Pero eso no es un problema demográfico, eso no es un problema demográfico, es un problema de ámbito social. Y yo tengo el convencimiento de que Marta ha puesto el dedo en la llaga cuando ha dicho que la lógica de las cosas es que este problema se resuelve fundamentalmente con emigración. ¿Saben cuánta gente hay en este planeta? Hay gente de sobra ya. No hay por qué traer más niños al mundo de una manera masiva. Lo que hay es que distribuir de una manera ordenada a la población en el territorio. Es verdad que eso no se puede hacer por un UCAS, ni se puede hacer tomando decisiones, esto es lo que hay que hacer ahora, esto es lo que hay que hacer luego. No. Pero es natural que se esté produciendo este fenómeno y vamos avanzando de una manera correcta. Claro que la inmigración es un aporte, pero también sería antinatural no permitir que la mujer sea de pleno derecho efectivamente pudiendo ser madre si así lo desea. Igual que hay un descenso de la natalidad y y escucha el tema sociológico, hay un descenso de la natalidad importante. En Canarias hay municipios muy masivos de adolescentes que son también madres muy pronto y son madres pronto solas la mayoría, y el mayor índice de la pobreza en Canarias también son madres solas de 2 y 3 hijos cuyas parejas han desaparecido. Por eso allí digo efectivamente que la natalidad se hace en pareja. Los padres estén o no con esas madres, hablamos de la tasa de divorcio, tienen que ser responsables de sus hijos. Muchos lo serán y otros no. Hay muchísimas madres solas en Canarias. El descenso de la natalidad está vinculado en todo el mundo al desarrollo. Desarrollo. Cuanto más desarrollo económico hay, menos natalidad hay. Porque los hijos son un bien muy preciado en las situaciones de pobreza. En todo el tercer mundo es donde hay más presión demográfica. ¿Por qué? Porque las familias entienden que tener más hijos es darle una garantía de mantenimiento a los padres cuando son mayores, porque no hay sistemas de seguridad social. ¿Qué es lo que sucede? En toda Europa solamente hay un caso en que aplicando procedimientos a caer en pobreza si es madre. Eso no es una sociedad en toda de pleno Europa derecho para la solamente mujer, hay un caso en que se ha conseguido revertir esa tendencia que vincula la falta de natalidad al desarrollo, y ha sido en Suecia. ¿Por qué? Porque se han aplicado políticas masivas de apoyo a la natalidad. Luego lo sociológico también tiene que ver con la política. Yo lo que se podría hacer, desde luego no con un político que diga que tengamos hijos y no de ningún plan, pero yo con nadie que hable de conciliación, con nadie que ayude a la pobreza, es que mira, España va a ser, junto con Japón, según todas las estadísticas de aquí al 2050, el país más viejo del mundo. España va a ser el país más viejo del mundo. Entonces no estamos hablando de un problema que se pueda, es una cuestión de volúmenes
pues, pónganse ustedes a dar a luz y les dicen para compensar. Es que esto ya no se compensa, es que ya está tan descompensado que esto es una mentira. Es decir, siendo favorable a que se incentive a todas las mujeres que quieran tener hijos y se les facilite y se les promueva la natalidad. Y el problema en cuanto a los porcentajes y cuánto puede absorber España o Europa el tema de los inmigrantes, no es que tengamos capacidad para absorberlo, es que los necesitamos. económicamente los necesitamos. Marta, sí, lo que te pero lo que te decía es que en Canarias la población ha crecido en una década un 30 y pico %, un crecimiento brutal comparado con el crecimiento de otras comunidades autónomas. Los crecimientos excesivos también comportan problemas. Pero no hay crecimiento excesivo, Jorge, esa es la mentira. No hay crecimiento excesivo, lo que ha habido un mal manejo de los flujos, que se ha gestionado fatal por parte de la Unión Europea y ha creado, pero no es un... Dime cuando ese argumento de que no hay crecimiento excesivo me lo explicas cuando hablemos de medio ambiente, de residuos, de infraestructura, de flujos migratorios. ¿Hay crecimiento excesivo o hay suicidio demográfico? Porque las dos cosas no puede haber. Claro, pero ¿qué suicidio demográfico? Vamos a ver, lo que hay cada vez hay más gente. Hay un envejecimiento de la población en Canarias, pero al mismo tiempo tenemos una mala distribución de la población territorial. Una mala distribución. Hemos hiperconcentrado la gran masa de población en las áreas metropolitanas y hay muchas islas que no están habitadas ni tienen... ¿Sabes por qué? Porque no tienen desarrollo económico. Lo claro, Paco. Claro, porque la gente huye de la pobreza. ¿Y por qué viene gente a Canarias? Porque vienen a buscar riqueza huyendo de la pobreza relativa. Es así, es decir, siempre se huye de la pobreza. Paco, es que uno de los apuntes que señalaba, además del vídeo que acabamos de ver, es que una de las islas, o que las islas más afectadas, por ejemplo, son el Hierro y La Palma. Un poco por lo que decías tú, Jorge, pero volviendo también a los problemas... Laura, Fuerteventura. Claro, y Fuerteventura también por la dispersión del territorio. El disparo de población que ha tenido Fuerteventura, por cierto, lo decíamos antes del sistema electoral, Fuerteventura tiene más población que La Palma, tiene 30.000 o 40.000 habitantes más que La Palma y tiene 20.000 votantes menos. 20.000 cuadruplicado menos. Fuerteventura ha cuadruplicado su población en los últimos 40 años. O sea que toda la población es de aluvión. Lo que está claro es que es un problema con muchos matices, muchos vértices y prometemos, como siempre en el foco, volver a hablar de natalidad, de suicidio demográfico y de movimientos migratorios que sabemos que está todo dentro del cómputo. Nosotros nos tenemos que despedir, Miguel Ángel. Se termina el foco. Efectivamente. Y ya saben, la próxima semana, el jueves cae en ese 30 de mayo, hay programación especial en Televisión Canaria, así que volvemos dentro de 2 jueves. Volvemos dentro de 2 jueves con el foco, con más actualidad y con más información. Así que, buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches.